Capítulo 7. Una lucha por el poder. Es muy divertido jugar con Gaara. Fu era genial y a Naruto también le gustaba mucho pasar tiempo con ella. Era su única amiga cuando los niños del orfanato no querían saber nada de él. Sin embargo, era muy mandona y siempre lo trataba como a un bebé. Mientras tanto, Gaara tenía casi la misma edad y solo era 2 centímetros más alto. No hablaba mucho, pero siempre que lo hacía, Naruto se aseguraba de escucharlo atentamente. Gaara le contó sobre su Nagakure y el país del viento. El único conocimiento que Naruto tenía sobre la arena provenía del arenero del patio de recreo. Sin embargo, se esforzaba al máximo por imaginar un país rodeado de ella. Su juego favorito era la mancha. Fu le había enseñado a Naruto a jugar, pero como era mayor, siempre ganaba. A veces dejaba que Naruto ganara, pero a él no le gustaba la victoria fácil. Gaara, por su parte, era un rival digno. Naruto corrió al otro lado de la habitación. Roshi había accedido a ser la base donde estarían a salvo de ser atacados. El hombre hablaba con Fu mientras ella le demostraba una nueva técnica de equilibrio que había aprendido de Yujito. Naruto rió mientras Gaara lo perseguía, sin aliento. Aunque era un poco mayor, Gaara no corría tanto como Naruto y tenía menos resistencia. Sin embargo, aunque Gaara se cansaba rápidamente, era el más rápido. Al final, eran oponentes muy parejos. Naruto se detuvo frente a la puerta de Killer Bee y se giró para ver a Gaara acercarse corriendo mientras recuperaba el aliento. Cuando Gaara estaba a solo unos metros, el otro chico también se detuvo. Los dos se miraron a los ojos, tratando de analizarse. ¿Debería correr hacia la izquierda o hacia la derecha? Gaara lo miró fijamente. Abrió los ojos sorprendido. Espera, Naruto-chan, ¿quién es ese? Dijo mientras señalaba algo por encima del hombro de Naruto. Distraído, Naruto apartó la mirada. ¿Esta vez ama aquí ahora? Gaara aprovechó la oportunidad. Saltó hacia Naruto y le dio una palmada suave en el brazo. Luego huyó, riendo. Naruto se quedó boquiabierto cuando Gaara corrió hacia Roshi, quien aplaudía ante la demostración de Fu. Naruto lo persiguió, pero fue demasiado tarde. Gaara había llegado a un lugar seguro. Se arrojó sobre el regazo de Roshi, luchando por respirar entre la risa. El hombre sonrió a los dos niños que jugaban. Empezó a darle palmaditas en la cabeza de Gaara mientras el niño luchaba por controlar su respiración. Naruto hizo un puchero y lo señaló con el dedo, furioso. No es justo. Me engañaste. Le gritó al chico mayor. En el amor y en la guerra todo vale, Naruto-chan, dijo Roshi sabiamente con un asentimiento. Ustedes dos van a ser shinobi. Necesitan ver el engaño. Gaara no pudo responder. Se reía demasiado, pero le dedicó a Naruto una sonrisa radiante. Comparada con el miedo y la vacilación de antes, su sonrisa parecía un rayo de sol. Naruto no pudo evitar sonreírle de vuelta. Sabía que Gaara había tenido una vida difícil y verlo feliz le hacía olvidar la frustración de perder. Nunca más. Gritó con fingida ira mientras saltaba sobre Gaara y lo abrazaba. El otro chico le devolvió el abrazo con desesperación, sin dejar de reír. Roshi los sostuvo a ambos en su regazo y suspiró. Fu rió al verlos juntos, distraída de su demostración. Roshi los dejó sentarse en su regazo unos segundos antes de levantarse sin previo aviso. Los dos chicos gritaron al caer al suelo, sorprendidos. Su risa se apagó y miraron fijamente al hombre que los cubría. Mamá. No es justo. Se quejó Naruto. Lo siento, Naruto-chan, Gaara-chan. No parecía arrepentido, pero su mirada no mostraba arrepentimiento. Pero creo que ya es hora de que Gaara vuelva a revisar. Es peligroso que se duerma mientras medita, ¿recuerdas? Junto a él, Gaara se estremeció. La alegría y la risa anteriores se evaporaron en un instante. Bajó la mirada al suelo y sus manos se aferraron al dobladillo de su camisa suelta. La mirada de Roshi se suavizó al verlo. Se agachó para mirar a Gaara a los ojos. Está bien, Gaara-chan, dijo. ¿Qué tal si te cuento una historia cuando regreses? Creo que no te he contado cómo robé información clasificada de Konoha usando solo mi intelecto y mi atractivo, ¿verdad? Gaara negó con la cabeza. La tensión en sus hombros se alivió un poco. Miró a Fu y a Naruto como si intentara memorizar sus rostros antes de irse. Así es, Gaara-chan. Dijo Fu mientras se unía a Roshi. Nosotras también estaremos aquí. Yo tampoco he escuchado la historia, así que podemos escucharla juntas. ¿Te parece bien? Gaara asintió. Todavía parecía triste. Naruto le dio otro abrazo. Nos vemos mañana, Gaara-chan. Dijo. Ante sus palabras, Gaara asintió, sonrió débilmente y le devolvió el abrazo.
Naruto apretó el abrazo, pero el otro chico no se quejó. Fu se inclinó y los abrazó. Les dio pequeños besos en la coronilla. Cuídate y regresa, Gaara, dijo. Estamos aquí para ayudarte, ¿de acuerdo? Gaara asintió de nuevo. Rompió el abrazo grupal. Regresó a la puerta dorada que servía de enlace entre el mundo físico y la habitación. Tragó saliva y los miró una última vez antes de desaparecer. Naruto corrió a poner la mano sobre la puerta de Gaara. Se estremeció al tocarla, pero no la retiró. ¿Estás bien, Gaara-chan? Estoy bien, respondió Gaara. Pero quería quedarme más tiempo contigo. Está bien, dijo Naruto. Nos veremos mañana, ¿verdad? Cierto. Gaara ya sonaba un poco más alegre. Detrás de él, Roshi y Fu caminaron para pararse junto a Naruto y pusieron sus manos en la puerta de Gaara. Nos vemos mañana, Gaara-chan, dijo Fu con voz alegre. Sí, nos vemos pronto, muchacho, dijo Roshi. ¿Listo para escuchar mi historia? Ponte cómodo, porque es larga. Roshi se sentó, se apoyó en la puerta y sentó a Naruto en su regazo. Fu se arrodilló en el suelo y apoyó la cabeza en el hombro de Roshi. Aunque no estaba dentro de la habitación, Naruto notó que Gaara estaba escuchando. Juntos, los tres niños se acomodaron para escuchar la nueva historia. Oh. Yujito usó chakra para caminar sobre el hielo y la nieve que cubrían el camino a Iwagakure, con un equilibrio perfecto. Junto a ella, Mabui y Samui la seguían mientras intentaban vislumbrar la aldea. Tsuyui-sensei caminaba detrás de la kunoichi, vigilando y liderando a los demás equipos genin. Yujito se detuvo y miró a su grupo con una ceja levantada. ¿Están estos chicos siquiera listos para participar en los exámenes? A diferencia de sus compañeros, a la mayoría les costaba seguir el ritmo de Yujito. Caminaban con dificultad por la nieve y resbalaban y caían con frecuencia. Durante todo el viaje, habían estado preocupados por los exámenes de Chunin. La mayoría de los demás equipos estaban formados por recién graduados con menos de 30 misiones en su haber. Eran al menos unos años más jóvenes que ella. El equipo de Yujito era el segundo más antiguo, superado solo por uno liderado por un fanfarrón llamado Musai. Sin embargo, entre los genin nerviosos, los ejemplares destacaban. Un chico rubio que parecía unos años menor caminaba con indiferencia junto a un aburrido chico moreno. Por sus conversaciones, había descubierto que el rubio se llamaba C, mientras que el otro se llamaba Darui. Parecían indiferentes a los exámenes de Chunin. Yujito sospechaba que o eran unos completos idiotas o que confiaban plenamente en sus habilidades. En cualquier caso, no se perdía nada con vigilarlos. En cuanto vislumbraron Iwagakure, los murmullos nerviosos se intensificaron a su alrededor. Junto a ella, Samui y Mabui enderezaron la espalda y miraron al frente. No podían mostrar debilidad frente a otra aldea. Su grupo se detuvo al llegar a la puerta cerrada, pero no había nadie para recibirlos. Los genin y Jounin guardaron silencio mientras esperaban a que alguien los abriera. Al no aparecer nadie, Tsuyoshi-sensei se adelantó y habló hacia la gran puerta de piedra. Saludos, dijo sin dirigirse a nadie. Venimos de Kumogakure para los exámenes Chunin. Solicitamos que se nos permita entrar sin peligro a Iwagakure. Ante sus palabras, un hombre alto y ancho saltó frente al genin. ¿Pasaportes e invitaciones?, se quejó el hombre frunciendo el ceño. Por supuesto, respondió Tsuyoshi, tan educado como siempre. ¿Podríamos preguntarle su nombre? Me llamo Kitsuchi, respondió el hombre corpulento. Seré el punto de contacto principal durante los exámenes. Pero primero, haré que todos entren por equipos. Preparen sus documentos para la inspección de inmediato. Tsuyoshi asintió e hizo una señal a todos los ninjas de Kumogakure. Obedientemente, Yujito sacó su pasaporte y carta de invitación de su bolsa de armas. Samui y Mabui imitaron su ejemplo. Entregaron sus documentos a Tsuyoshi-sensei en una pila ordenada. A su alrededor, los demás equipos también preparaban sus documentos. Tsuyoshi les hizo señas para que se acercaran. Su equipo se paró frente al alto ninja de Iwagakure. Su maestro les entregó los 4 pasaportes para su inspección. El hombre, Kitsuchi, abrió cada una, mirándolas fijamente. Tras unos segundos, asintió con satisfacción y gruñó. La puerta de piedra se abrió lentamente tras él. Sin mediar palabra, su equipo cruzó las puertas y entró en Iwagakure. Tuvo que parpadear 2 veces cuando vio a An. Se erguía en medio de la calle, con una mano oculta en su armadura. Examinó a Yujito, a su sensei y a sus compañeros con una ceja levantada. Sus compañeros lo miraron, pero no dijeron nada. Se giraron para mirar a sus compañeros de viaje. Sin embargo, Yujito no podía apartar la mirada de An.
Al atardecer, la sombra de Ann proyectaba una silueta intimidante para los genin que llegaban. Junto con Kitsuchi en la puerta, Yujito supuso que Iwagakure quería intimidarlos incluso antes de que comenzaran los exámenes. No era mala idea. Aunque no hablaba a menudo con Ann en la sala, le caía bien. Había sido paciente y comprensivo cada vez que interactuaban. Además, era el único que había logrado ponerle un dedo encima al Mizukage. Eso lo convertía automáticamente en un gran shinobi a sus ojos. Él la miró. Aunque no podía verle la cara, por la mirada que le dirigió, supo que él se había obligado a no correr hacia Ann y, en cambio, a observar a los demás equipos de Kumo que entraban uno a uno. En cuanto vieron al hombre alto, todos empezaron a moverse nerviosamente y a apartar la mirada. Yujito se obligó a no poner los ojos en blanco. Había visto a Ann al borde de las lágrimas, intentando explicarle a un niño testarudo que llevaba los zapatos al revés. Después de eso, no estaba segura de si el otro Jinchuriki podría asustarla alguna vez. Una vez que todos los genin de Kumo habían pasado por las puertas, Kitsuchi saltó para pararse junto a Ann. Juntos, los shinobi de Kumogakure se dieron la vuelta para escuchar sus palabras. Bien, genin, escuchen. Bramó Kitsuchi. Solo lo diré una vez, así que presten atención. La mayoría de los genin retrocedieron asustados. Yujito puso los ojos en blanco. Bebés. Volvió la mirada hacia el shinobi de Iwagakure. Ann comenzó a hablar. Dormirás en la posada más grande de Iwagakure, lejos de tus profesores. Antes de que comiencen los exámenes, tendremos que completar el papeleo. Principalmente, formularios de consentimiento. Si ya sabes que no quieres participar en los exámenes o has cambiado de opinión, puedes retirarte. Ante eso, Ann recorrió con la mirada a todos los genin reunidos. Algunos de sus compañeros ninja se tensaron o tragaron saliva, pero nadie aceptó la oferta. Yujito no esperaba que nadie se echara atrás. Era demasiado orgulloso para enviar a ninjas débiles a presentarse a los exámenes de Chuunin, sobre todo en un país extranjero. Ann les dirigió a todos una última mirada y asintió. Bien, dijo. No tendrás ninguna posibilidad de echarte atrás en el futuro. Respiró hondo y continuó hablando. Me llamo Ann y he estado trabajando con Kitsuchi-san preparándome para los exámenes. Soy el supervisor del primer examen, lo cual explicaré pronto. Por ahora, sin embargo, completaremos el papeleo necesario. Jounin Sensei miró fijamente a sus profesores, sigan a Kitsuchi-san. Él los llevará a su hotel. Miró a cada uno de los shinobi más jóvenes. Genin, síganme. Haremos algunos trámites y los dejaremos en la posada cuando terminemos. Nos vemos pronto, Sensei, dijo Yujito. Se giró para seguir a Ann, quien había empezado a caminar hacia las afueras de la aldea. Le hizo una pequeña reverencia a su maestro. Samui y Mabui la imitaron y se despidieron. Mientras caminaban, los demás genin de Kumogakure observaban a Ann con miedo. La mayoría observaba la aldea con nerviosismo. Ni siquiera sus compañeras kunoichi eran inmunes. Aunque parecían tranquilas a su lado, Mabui fruncía el ceño mientras Samui se mordía el labio con nerviosismo. Yujito, mientras tanto, aprovechó la oportunidad para recorrer la aldea. Los altos edificios se alzaban sobre ella, majestuosos y espectaculares. Un grueso manto de nieve cubría los tejados. Debido al frío, vio pocos aldeanos y menos shinobi. Los que vio la miraron con una mezcla de curiosidad y un leve desdén. Sin embargo, las miradas que le dedicaron a Ann no fueron tan amistosas. Cada vez que veían al hombre al frente del grupo, lo fulminaban con la mirada. Algunos susurraban y le lanzaban miradas asesinas, mientras que otros huían asustados. Ann parecía no notar sus reacciones. Sin embargo, Yujito lo conocía lo suficiente como para saber que jamás pasaría por alto una intención asesina tan evidente. Es porque es un Jinchuriki. Si esta gente supiera que soy un Jinchuriki, también me mirarían con odio. ¿Cómo pueden odiar a alguien que ha hecho tanto por su pueblo? Empezó a desviar la mirada de odio hacia todos los que pasaban. Podía comprender el dolor de ser observada con odio y miedo por sus propios compatriotas. Aunque los Jinchuriki eran favorecidos en Kumogakure, no siempre eran bien tratados. Aún había muchos que creían que ella y B eran monstruos. Ser odiada por existir era más doloroso de lo que podía describir. Caminando un poco detrás de Ann, el hombre percibió su indignación. Parecía divertido por su mirada fulminante, aunque también parecía agradecido. Ella se acercó para caminar junto a Ann. Las comisuras de sus ojos se arrugaron de felicidad y Yujito le devolvió la sonrisa. No te preocupes por ellos, Yujito, parecía decir su mirada. Ya me he acostumbrado.
Yujito suspiró y se echó hacia atrás para caminar junto a Samui y Maui. No podía verla hablando con Ann. No quería que la enviaran a tortura e interrogatorio en Kumogakure. Caminaron en silencio, siguiendo los grandes pasos de Ann. Después de unos minutos de caminata, su grupo llegó a un edificio grande y alto. Los dejo aquí, dijo Ann al grupo. Completarán su registro adentro. Los veo al comienzo del primer examen. Mucha suerte. Ann desapareció en una nube de humo, no sin antes hacerle a Yujito un pequeño guiño que nadie más notó. Yujito sonrió para sí misma y se dispuso a entrar en el gran edificio. Esto va a ser divertido. Oh. Yagura tardó un mes en volver a ver a Mei. Mientras esperaba, apretó los dientes e hizo todo lo que sus consejeros le pidieron. Estaba a punto de morir, pero necesitaba que Mei diera el golpe final. En un país obsesionado con el poder, solo escucharían a los más fuertes. Mizukage-sama. Hemos recibido confirmación de que Mei Terumi y su ejército se acercan a Kirigakure. Parece que van tras usted. Uno de sus asesores irrumpió en su oficina y le gritó presa del pánico. Yagura casi saltó de alegría. Por fin. Hora de morir. Sin embargo, necesitaba mantener la calma. Mei Terumi. Suspiró Yagura. Dejó el bolígrafo y miró por la ventana. Sí, señor. ¿Quién está con ella? Preguntó con tono despreocupado. Su asesor lo miró fijamente unos segundos, perplejo por su actitud tranquila. Sin embargo, respondió con diligencia. Zabuza Momochi, Ao el asesino del Byakugan y Ameyuri Ringo son sus principales bazas, respondió. Sin embargo, estimamos que cuenta con al menos 200 shinobi más, la mayoría poseedores de Kekko y Genkai. Yagura suspiró de nuevo y estiró los brazos sobre la cabeza. Tranquilo, se quitó la túnica de Mizukage, tomó su bastón y se lo echó a la espalda. Saltó al alféizar de la ventana y miró hacia afuera, sin decirle nada al consejero. A pesar de la niebla, podía ver claras señales de batalla. Chispas de armas y jutsus se extendían por toda la aldea. Intentó buscar indicios de la lava liberada por Mei, pero no pudo ver su tarjeta de visita. Tendría que buscarla él mismo. ¡Qué fastidio! Bueno, tengo que encargarme de eso. Yagura se despidió de su consejero con un gesto perezoso. Saltó por la ventana para aterrizar en el punto de combate más cercano. Se topó con una pelea entre dos hombres. Ambos llevaban el Ita-Yate de Kirigakure. No pudo distinguir quién le era leal a él y quién a Mei. Hicieron una pausa en su pelea y lo miraron, uno con miedo y el otro con emoción. Bueno, ahora lo sé. Su partidario se volvió hacia su enemigo con una sonrisa satisfecha, feliz de que Yagura hubiera venido a salvarlo. ¿Dónde está Mei Terumi? Les preguntó Yagura. Mei Terumi te matará. Dijo el shinobi enemigo. No recibo ayuda. Yagura se obligó a no poner los ojos en blanco. Saltó sobre los dos shinobi y los dejó pelear. Necesitaba encontrar a Mei, no preocuparse por peleas sin importancia. Corría y saltaba al azar por la aldea. Se aseguraba de que lo vieran tantos combatientes como fuera posible. Si quería encontrarse con Mei, su ubicación debía ser conocida por todos. Estaba tan concentrado en la búsqueda de Mei que casi murió antes de que pudieran encontrarse. A medio salto, una espada cargada de relámpagos lo atravesó en el hombro. Cayó al suelo y logró esquivar por poco el siguiente golpe. Presionó su hombro y su mano quedó cubierta de sangre. Hizo una mueca de dolor, pero se recuperó al instante. Tomó su arma, adoptó la forma inicial de Jinchuriki y adoptó una postura defensiva. Isobu. Le gritó a Subiju. Lo sé, Karatachi. Lo estoy intentando. No mueras mientras te ayudo a sanar. Eres más rápido de lo que esperaba, Mizukage-sama. Yagura miró a la pequeña mujer que tenía frente a él. Ameyuri Ringo le sonrió con sorna. Yagura hizo una mueca. Ameyuri era pequeña y rápida. No era físicamente fuerte, pero su agilidad lo compensaba. Con Yagura ya debilitado, era una oponente amenazante. Sí, bueno, parece que no lo suficientemente rápido, respondió Yagura. Sintió que el agujero en su hombro se cerraba, pero la sangre seguía manando. No quería pelear con Ameyuri. Era famosa por ser cruel y jugar con sus objetivos. Aún así, se preparó para la pelea. No te apresures, Ameyuri-chan, gritó una voz profunda detrás de Yagura. Se giró para inspeccionar al recién llegado. Zabuza Momochi lo fulminó con la mirada. Su espada apuntaba amenazadoramente a la garganta de Yagura. Aunque no era tan fuerte como Ameyuri, Zabuza seguía siendo una amenaza formidable. Si trabajaban juntos, podrían derrotarlo. Yagura gimió. Más enemigos. Solo quiero pelear con Mei, maldita sea. Sal de aquí, Zabuza. Yagura es mío.
Me convertiré en Mizukage cuando lo mate. Le gritó Ameyuri a su compañero rebelde. Bájate de tu pedestal, perra. No mereces ser Mizukage. Que seas rápida y puedas canalizar la luz con tus espadas no te hace especial. Como si fueras mejor, cabrón. Respondió Ameyuri. No estás ni cerca de ser el ninja más fuerte de la aldea. Yagura es mi presa y no voy a dejar que me lo robes. Es mi oponente. Lucharé y lo mataré en un abrir y cerrar de ojos. Como si lo fuera. No eres lo suficientemente rápido como para hacer nada más que caerte de bruces. No sé cómo conseguiste que ese pequeño secuaz siguiera todos tus movimientos si ni siquiera eres digno de lamerme las botas. Son como niños peleando por un juguete. Yagura miró a ambos espadachines, pero no dijo nada. Aprovechó el tiempo que estuvieron discutiendo para sanar. La única persona autorizada para matarlo era Mei. Cuando sintió que su hombro había sanado lo suficiente, se aclaró la garganta. Tanto Ameyuri como Zabuza dejaron de discutir para volver a centrar su odio en él. Bueno, si esta pelea de amantes no va a terminar pronto, me gustaría irme y buscar a alguien que pueda representar una verdadera amenaza, dijo Yagura con una sonrisa maliciosa. ¿Se está burlando de nosotros, Zabuza?, frunció el ceño Ameyuri. No me digas, respondió Zabuza. Tal vez puedan jugar a piedra, papel o tijera para decidir quién obtiene el honor, sugirió Yagura, manteniendo la sonrisa en su rostro. Los dos espadachines fruncieron el ceño y adoptaron una postura defensiva más profunda. Yagura se preparó para el ataque y los tres se sumieron en un tenso silencio. Esperó a ver quién atacaría primero. Zabuza fue el primero en correr hacia él, con Kubikiribocho aferrándose a su mano. Yagura esquivó con facilidad, pero Ameyuri aprovechó la oportunidad para atacar. Cargó chakra de rayo en Kiba y se abalanzó para atravesar el corazón de Yagura con sus espadas. Yagura se preparó para asumir la versión 2. No quería matar a Ameyuri cuando ella habría sido una pieza clave del nuevo régimen de Mei, pero ella atacó primero. Sin embargo, tan pronto como estuvo listo para contraatacar, sus sandalias de tacón alto desviaron sus espadas gemelas y las estrellaron contra el suelo. El rayo se desplomó violentamente con una explosión de polvo. Yagura tuvo que usar su antebrazo para protegerse de la explosión. Cuando el polvo se disipó, Ameyuri miraba boquiabierto a Mei, quien sujetaba las espadas gemelas con la base del pie. Yagura parpadeó al ver a su antiguo alumno. Mei había saltado justo antes de que estuviera listo para matar a Ameyuri. Se preguntó si había calculado su defensa a propósito. Ambos se equivocan, dijo Mei con voz serena y letal. Volvió la mirada hacia Yagura. La única autorizada para matar a Yagura soy yo. Se estremeció involuntariamente. Había olvidado lo aterrador que podía sonar su estudiante con la motivación adecuada. Ameyuri y Zabuza también debieron notar su tono, pues miraron a Mei con asombro. Aflojaron las empuñaduras de sus espadas. Pero Mei, él. Mei-chan, creo. Es mío. Gritó Mei con el ceño fruncido mientras aflojaba el agarre de Kiba. Soy quien se convertirá en el quinto Mizukage y quien lo derrotará de una vez por todas. Su declaración fue poderosa y tanto Zabuza como Ameyuri se tensaron. Yagura sonrió para sí mismo. Realmente tomé la decisión correcta. Se probó el hombro. Isobu casi había terminado de curar la herida y el dolor era más que soportable. Saltó lejos del grupo rebelde y usó chakra para pegarse a la pared del edificio más cercano. ¿De verdad crees que puedes matarme, Mei-chan?, preguntó Yagura con una sonrisa burlona. Sé que puedo, respondió Mei con calma. Yagura se maravilló de su talento actoral. Se miraron fijamente, esperando a ver quién daría el primer paso. Yagura recordó su conversación en el lago y sintió una punzada de culpa por haber obligado a Mei a hacer el trabajo sucio. Necesitaba que su pelea pareciera convincente. Usó chakra para saltar a lo alto del edificio. Huyó. Si tuviera que transformarse en la forma completa de Isobu, necesitaría estar en un espacio abierto, no en el centro de la aldea. Los lagos interconectados que rodeaban Kirigakure les proporcionarían suficiente espacio para la lucha. Oye. No huyas. Aún no hemos terminado. Gritó Mei, sorprendida y enfadada, al ver que se alejaba de un salto. Yagura sonrió con suficiencia. Sintió que Mei lo perseguía a poca distancia, mientras Ameyuri y Zabuza se quedaban atrás. Suspiró aliviado. No interrumpirían nada y arruinarían sus planes. Llegó al lago a las afueras de Kirigakure unos segundos después. Usó chakra para pararse en medio del agua y esperó a que Mei se uniera a él. No tardó mucho en ver su característico cabello castaño rojizo. ¿Qué fue eso? Pensé que querías pelear. Gritó Mei mientras lo señalaba con un dedo acusador.
Lo haré, respondió Yagura. Atacó de inmediato, blandiendo su bastón por encima de su cabeza y dejándolo caer sobre Mei. Ella esquivó el ataque, pero Yagura estaba listo para ello. Usó el bastón como palanca y la pateó en el estómago. Ella resopló al quedarse sin aire. Salió volando y aterrizó a muchos metros de distancia, en la superficie del agua. Se levantó y la miró fijamente. ¿Qué demonios? Pensé que querías morir. Parecía decir la expresión de su rostro. ¿Pensabas que sería tan sencillo? Quiso responder. Probablemente esperaba que Yagura fuera indulgente con ella después de su súplica, pero él nunca se había contenido. Incluso de niña, nunca le había sido indulgente. Mei resopló exasperada, sin duda capaz de leer su mente. Su lenguaje corporal cambió. Se irguió orgullosa sobre la superficie del agua y lo miró fijamente. Necesitaba tomarse la pelea en serio, como una batalla a muerte. Yagura le devolvió la sonrisa y se preparó para su ataque. Atravesó un conjunto de sellos desconocidos y escupió una nube de niebla. Yagura esperó, esperando el jutsu de niebla oculta. Sin embargo, en lugar de oscurecer su vista y oído con una neblina, el vapor le quemó la piel con ácido corrosivo. Parece que Mei tiene una nueva técnica. Renunció al control del chakra de sus pies y se sumergió. Yagura creó su propio juego de sellos y creó un dragón de agua. Este salió volando del lago y atacó. Mei gritó de sorpresa y lo esquivó saltando hacia atrás. Mientras estaba distraída, Yagura nadó de vuelta a la superficie. Liberación viento. Tifón supremo. Gritó. Creó una gran ráfaga de viento que disipó la niebla ácida de Mei. Yagura se tomó un tiempo para admirar el nuevo jutsu de Mei. En un espacio reducido, sería un ataque formidable. No está mal, Yagura-sensei, dijo Mei con una sonrisa burlona. No muchos tienen el poder suficiente para eliminar mi liberación de ebullición. Sabes que soy excepcional, Mei-chan, dijo Yagura con una sonrisa que inmediatamente se convirtió en un ceño fruncido. Era hora de ponerse serios. Mei debió sentir lo mismo, pues su sonrisa se desvaneció y miró a Yagura con ojos resignados. Comenzaron su duelo. Al final, Yagura y Mei lucharon hasta el atardecer. Por cada ataque que Mei lanzaba, Yagura tenía un contraataque. Algunas de sus técnicas eran nuevas. Sin embargo, con su experiencia en combate y sus reflejos, Yagura no podía infligir daño duradero. A ella le pasaba lo mismo. Esquivaba sus ataques con una habilidad y agilidad sin precedentes. En algún momento del día, los demás shinobi, tanto de su lado como del de Mei, habían empezado a aparecer. Habían intentado interrumpir su combate muchas veces. Sin embargo, ambos habían regañado a cualquiera que se acercara más allá de la orilla del lago. Ahora los rodeaban, observándolos luchar desesperadamente hasta la muerte. Salió la luna nueva, dejando su mundo en una oscuridad casi total. Perfecto. Mi plan funcionará mejor aquí. Yagura detuvo su ataque. Jadeaba exhausto mientras intentaba recuperar el aliento. Vio a Mei al otro lado del lago, que también intentaba recuperar el aliento. Mei era formidable. En pocos años, sería una de las luchadoras más fuertes que Kirigakure había visto jamás. Contempló su silueta y sintió que ella le devolvía la mirada. Creo que ya casi hemos terminado, ¿no te parece? Preguntó entre jadeos. Por supuesto, Yagura-sensei. Creo que es hora de terminar esta pelea para siempre, respondió. Su voz sonaba agotada, tanto física como emocionalmente. No era la primera vez que Yagura se sentía culpable por obligarla a hacer algo tan difícil. Esto ya no puede esperar. Es hora de terminarlo. Yagura envió chakra a las plantas de sus pies y se lanzó desde la superficie del agua hacia el aire. Blandió su bastón frente a él y se preparó para golpear a Mei. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, la lava de Mei lo barrió. Perdió la concentración y Yagura quedó rodeado por la lava por todos lados. Saltó al agua, pero no fue suficiente para detener el ataque de Mei. Gritó de dolor, aunque Isobu ayudó a reducir el daño que su cuerpo recibía. Con la mano izquierda ardiendo, dejó caer su bastón, que se hundió rápidamente en el fondo del lago. Mientras se recuperaba, Mei aprovechó la oportunidad para atacar. Lo sacó del agua y el efecto refrescante desapareció. Le dio una patada en la barbilla y aterrizó a varios metros de distancia, aún parcialmente cubierto por su lava. A pesar del revés, Yagura sonrió para sí mismo. Isobu. Es la hora. Lo tengo, Karatachi. Yagura invocó el chakra de Isobu. El cuerpo completo del Biju apareció en la superficie del agua. Mei saltó hacia atrás y realizó una serie de complejas señas con las manos. Antes de que Yagura o Isobu pudieran reaccionar, cubrió al Biju con una capa de lava nueva.
El shinobi que había estado observando tenso el combate retrocedió asombrado. Incluso con la robusta capa exterior de Isobu, la lava ardía y tanto Yagura como el Bijulu gritaron de dolor. La forma Bijulu desapareció al instante. Solo se oían los gritos de Yagura mientras la lava sofocaba a Mizukage. Cuando Yagura dejó de gritar, solo Mei quedó de pie en la superficie del lago. Jadeaba con dificultad y estaba al borde del agotamiento total de chakra. Su cabello, normalmente recogido en un pequeño moño, estaba chamuscado, mientras que su ropa estaba desgastada y desgarrada por la batalla. A pesar de su agotamiento, enderezó la espalda y se paró en la superficie del agua. Levantó un puño en señal de victoria. Miró a todos los shinobi que seguían observando y esperando en la orilla del lago. Mei les sonrió victoriosa, aunque la mayoría no podría verla en la oscuridad de la noche. Escuchó tanto vítores como gritos de angustia de su público. Sabía que la batalla por Kirigakure apenas comenzaba. Cuando Yagura finalmente llegó a la orilla vacía, su primera bocanada de aire se sintió como el cielo. Tosió toda el agua que pudo y se obligó a arrastrarse sobre la arena gruesa. Se desplomó de inmediato, tosiendo y jadeando de dolor. Con la ayuda de Isobu, había logrado nadar desde el fondo del lago, a través del río y hasta el océano, saliendo solo una vez para respirar. Estaba muy agradecido de que su Bijulu fuera al menos una tortuga. Se dio la vuelta y miró al cielo nocturno. Sin estar en modo de lucha, los dolores de la batalla lo estaban afectando. Quería gritar de dolor. Sin embargo, no podía permitirse ni la más mínima posibilidad de que alguien lo oyera. En lugar de eso, se mordió la lengua. Karatachi, ¿qué voy a hacer contigo? Casi mueres allá atrás, incluso con el coral protegiéndote. Yagura quiso responder, pero estaba demasiado agotado para pensar en una respuesta. Apenas había logrado escapar usando coral para protegerse. Sin embargo, la técnica de lava corrosiva de Mei le había quemado el lado izquierdo del cuerpo. No sentía la mano izquierda y esperaba no haberla perdido. Una punzada de dolor le recorrió el cuerpo y tuvo que morderse la lengua con fuerza para no gritar de dolor. Sentía el sabor de la sangre, pero no tenía fuerzas para escupirla. Tragó saliva y miró al cielo. Su Bijulu suspiró. Voy a curarte, pero parte del daño es permanente. Me estoy quedando sin chakra, así que no te muevas y trata de no llorar. Yagura quiso asentir, pero tras desplomarse, lo único que pudo hacer fue respirar. El chakra de Isobu estaba trabajando en la curación y el dolor ya estaba disminuyendo. Sin embargo, al lidiar con la lava, sabía que el daño sería permanente. Yagura pensó en Anzu y esperó que no le importaran las nuevas cicatrices. A ella le había parecido bien la cicatriz en su rostro, pero no podía evitar preocuparse de que ya no le agradara. Recordarla le trajo un dolor antiguo y familiar al pecho, que solo aumentó su sufrimiento. Deseó que Anzu estuviera allí con Asai y Kasumi. La última vez que vio a Asai, le encantaba dibujar y colorear en un gran cuaderno verde. Estaba aprendiendo sus primeros kanjis y a sostener un kunai correctamente. Cada vez que aprendía un nuevo carácter, corría hacia él, presumiendo de sus habilidades de escritura. Ya tenía 8 años y se había perdido gran parte de su infancia. Kasumi era muy pequeña la última vez que la vio. Seguía a su hermano mayor a todas partes, agarrándose a la espalda de su camisa y repitiendo todo lo que decía. Le encantaba acurrucarse en los brazos de Yagura cuando estaba molesta o simplemente cansada. Él la abrazaba, protegiendo su pequeño cuerpo. Ya tenía 5 años. Supuso que estaba empezando su entrenamiento shinobi. Tumbado en la arena y sintiéndose a punto de morir, deseaba verlos frente a él más que cualquier otra cosa en la vida. Se había perdido tantos momentos con ellos que jamás recuperaría. ¿Seguía siendo el rosa el color favorito de Asai? ¿Acaso Kasumi seguía a su hermano a todas partes? ¿Cuáles eran sus comidas favoritas? ¿Las que menos les gustaban? ¿Comían bien? ¿Cuáles eran sus juegos favoritos? Le dolía no saber las respuestas. El cielo estrellado empezó a desdibujarse y Yagura se dio cuenta de que había empezado a llorar. Vaya, qué vergüenza. Desde que recuperó la consciencia, no había tenido un momento de descanso para asimilar lo perdido. Tumbado en la playa, sin nada que hacer excepto sanar, por fin pudo compadecerse de sí mismo. Estaba demasiado exhausto para moverse, así que miró al cielo y dejó que las lágrimas le resbalaran por el rostro. Se alegró de que solo Isobu estuviera allí para verlo ser tan patético. Lo siento, Karatachi. Yo también. Yagura se obligó a levantar la mano derecha para secarse las lágrimas. No le dijo nada más a su Bijuu. En cambio, descansó unas horas más, mirando al cielo. Después de unas horas, la luna empezó a ocultarse en el horizonte y él apretó los dientes.
No podía quedarse en la playa para siempre. Tenemos que irnos, Isoru. Lo sé. Necesitas descansar más, pero quedarte aquí es más peligroso. ¿Puedes ponerte de pie? Yagura asintió y se obligó a ponerse de rodillas. Incluso ese pequeño movimiento le provocó una nueva oleada de mareo. Tuvo que detenerse con la cabeza gacha y los ojos cerrados mientras recuperaba el aliento. Al abrirlos, tuvo que parpadear 2 veces. Si bien su mano derecha estaba intacta, a la izquierda le faltaban el meñique y el anular. Cicatrices de quemaduras con forma de coral también le cubrían todo el brazo y la mayor parte del hombro. En la prisa por escapar de Kirigakure, no se había percatado de la verdadera magnitud del daño. Se miró el brazo con fascinación. Los jutsus serían más difíciles de realizar sin dedos. Con su bastón en el fondo del lago, luchar también sería más difícil. Bueno, al menos así sería más fácil esconderse. Yagura se quedó mirando su brazo herido un momento más antes de poder levantarse con un gemido de dolor. Ya se ocuparía de sus dedos amputados más tarde. Miró al horizonte y vio una de las pequeñas islas abandonadas que pertenecían a la tierra del té. Se obligó a depositar el poco chakra que le quedaba en las plantas de los pies. Salió a la superficie del océano, con la cautela de un ciervo recién nacido. Para su alivio, la isla no estaba lejos. Solo le tomaría unas horas llegar, incluso a paso lento. Respiró hondo y empezó a alejarse cojeando. Llegaría a tierra antes del amanecer, aunque tuviera que arrastrarse. Capítulo 8. Palabra de advertencia. Cuando Utakata se despertó, el día parecía igual que cualquier otro. Fue al baño, se vistió, desayunó y fue al campo de entrenamiento. Pasó toda la mañana pensando en nuevas maneras de añadir ácido a sus burbujas. El primer indicio de que algo andaba mal llegó cuando Arusame no llegó para supervisar su entrenamiento. Sin embargo, Utakata no le dio mucha importancia. Arusame era el único maestro de sellado de Kirigakure. El Mizukage y sus consejeros lo llamaban con frecuencia. Utakata ignoró la ausencia de su maestro y, en cambio, continuó perfeccionando su jutsu. Fue solo a la hora del almuerzo que Utakata se dio cuenta de que algo grave había sucedido. Al llegar al comedor para comer con Arusame, encontró a su amo hablando con 2 desconocidos. Una era una mujer menuda de cabello rojo intenso, mientras que el otro era un hombre con un parche en el ojo derecho. Arusame se sentó entre el hombre y la mujer, con la espalda recta, observando a Utakata al entrar. Utakata se detuvo antes de entrar por las puertas corredizas. Esperó a ver si lo dejaban pasar, pero Arusame le hizo señas para que se acercara. Caminó hacia la mesa y se sentó con las piernas cruzadas sobre uno de los cojines del suelo. Esperó a que alguien más hablara primero. Utakata-kun, comenzó Arusame. Ha habido algunos cambios en Kirigakure. Algunos sucesos graves ocurrieron durante la noche. La aldea cambiará drásticamente muy pronto. Utakata tragó saliva, pero se obligó a mantener la calma. Las palabras cambio y Kirigakure juntas rara vez presagiaban algo bueno. Recordó la última vez que hubo un cambio importante en la aldea. El cuarto Mizukage había creado una orden de exterminio para quienes poseían el Kekkei Genkai. Esperó a que Arusame se explicara, pero su amo parecía tener dificultades para encontrar las palabras. En cambio, la pequeña mujer gruñó y habló. Yagura Karatachi ha muerto, muchacho, dijo con un bufido impaciente. Meiterumi lo mató y se declaró Mizukage anoche. ¿Qué? Preguntó Utakata, boquiabierto de la sorpresa. Yagura Karatachi está muerto. Mei luchó contra el cuarto ayer, explicó el hombre del parche. Se transformó en una bestia con cola, pero Mei logró contrarrestar su ataque con su elemento lava. Se ha autoproclamado el quinto Mizukage. Esperamos la aprobación del daimyo, pero nos parece improbable su negativa. Los 3 adultos miraron fijamente a Utakata, esperando a que hablara, pero él permaneció en silencio. Tenía muchas preguntas, pero no sabía por dónde empezar. No conocía a Meiterumi y se preguntaba si sería mejor que el cuarto. La mujer frunció el ceño ante su silencio, pero no dijo nada mientras el otro hombre observaba a Utakata impasible. Mientras tanto, Arusame lo miró con compasión. Esperaron a que hablara. Entonces, ¿por qué viniste aquí? Preguntó finalmente Utakata. ¿Por qué hay 2 desconocidos en nuestra casa? Eres el Jinchuriki del 6 colas, explicó el hombre. Necesitábamos asegurarnos de que tu lealtad estuviera con Mei. En otras palabras, te preocupa que sea leal a Yagura y traicione a este nuevo Mizukage en la primera oportunidad que tenga. Soy leal a Kirigakure, respondió. No conozco a Meiterumi. Sin embargo, si logró derrotar al cuarto Mizukage, seguiré sus órdenes en la nueva aldea que cree.
Parte de la tensión que había reinado en la habitación se disipó al instante. La mujer le dedicó una sonrisa depredadora, mostrando sus afilados dientes. Arusame respiró aliviado mientras el otro hombre suspiraba. Me alegra oír eso, muchacho, dijo el hombre. No querríamos tener que buscar un nuevo anfitrión para el 6 colas, ¿sabes a qué me refiero? Utakata reprimió un escalofrío ante la amenaza. Durante las últimas semanas, había pasado mucho tiempo con Bei Yujito. Casi había olvidado que, a ojos de la aldea, solo era un arma que podía usarse y desecharse en cualquier momento. Una aldea shinobi no podía existir con un arma rebelde. Bueno, ahora que todo está arreglado, ¿a alguien le apetece un té? Preguntó Arusame cortésmente a sus invitados. El hombre negó con la cabeza. No, gracias. Tenemos muchos asuntos que atender. Ha sido una noche larga y este día solo será peor. Ameyuri-san, vámonos. Justo detrás de ti, Aokun, respondió la mujer. Dicho esto, se levantó y estiró los brazos sobre la cabeza con un suspiro de cansancio. Le dedicaron una última mirada contemplativa antes de salir de la finca de Arusame por las puertas corredizas. En cuanto se marcharon, su amo se desplomó en el suelo de tatami. Utakata exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Creo que casi muero allí. Menos mal que dijiste que eras leal a la aldea primero, Utakata-kun, comentó Arusame. Su rostro reflejaba un evidente alivio. Si no lo hubieras hecho, quizá no estaríamos hablando ahora mismo. ¿Por qué diría que soy leal a Yagura, Shisou? Se quejó Utakata. Era un Mizukage terrible. Mira cómo está Kirigakure ahora. Antes no podía decir nada. Me alegro de que se haya ido. ¿De verdad? Preguntó Arusame con curiosidad antes de exhalar profundamente. Bueno, almorcemos. Podemos entrenar juntos después. Utakata gruñó y su amo se levantó para traerles la comida. Utakata esperaba en la mesa baja, con la barbilla apoyada en la mano. Pensó en Yagura. No pudo evitar alegrarse de que el hombre estuviera muerto. Esperaba que Kirigakure cambiara bajo el liderazgo de Meiterumi. Cuando se convirtió en Mizukage, Yagura había prometido guiar a la aldea hacia un nuevo futuro. Sin embargo, solo había empeorado el conflicto y el odio en Kirigakure. Cuando Arusame regresó, trajo consigo una bandeja llena de comida. Utakata tomó su porción y el niño y su amo comieron juntos en silencio. Al terminar, Utakata le agradeció a Arusame por la comida y salió. El resto del día transcurrió como cualquier otro. Después de almorzar, se durmió meditando en la hierba. Al despertar, practicó su jutsu en el campo de entrenamiento junto a la finca. A la hora de la cena, Arusame habló sobre las fortalezas y debilidades de Utakata en combate y le sugirió maneras de seguir mejorando. Para cuando se acostó, casi había olvidado lo sucedido esa tarde. Tras hacerse amigo de Bei Yujito, había estado usando la conexión de la habitación con más frecuencia. Sin embargo, solo aparecía allí en raras ocasiones durante el día mientras meditaba. Además, solo fue después de pedirle a un shinobi de Kumo que se asegurara de que Yagura no estuviera en la habitación. Ahora que el cuarto ha muerto, no tengo que preocuparme por volver a encontrármelo. Pensarlo lo animó más de lo debido. Por primera vez desde la noche en que vio a Yagura, cuando Utakata se durmió, se permitió entrar en la habitación. Esperaba ver al ninja de Kumo o quizás al pelirrojo que había intentado hablar con él. Se preguntó si se encontraría con alguno de los otros Jinchuriki de los que Yujito y Bele habían hablado. No estaba preparado para ver a Yagura Karatachi tirado en el suelo y hablando con el hombre bajito y pelirrojo. Utakata se preguntó si estaría imaginando cosas. El Kage yacía en el suelo, jadeando con dificultad. Parecía tener un pie en la tumba. Los dos niños que había visto antes estaban arrodillados junto a él con preocupación en los ojos. El hombre pelirrojo estaba en cuclillas a la izquierda de Yagura. Parecía ansioso por algo que Utakata no podía ver. «Señor Mizukage», gritó. «¿No está muerto?» Ante su grito, los demás se giraron a mirarlo de inmediato. «¿No está muerta?» «¿Qué significa eso, Yagura-san?», preguntó la niña con el ceño fruncido. «Es una larga historia, Furu-chan», dijo el ex Mizukage. Apartó la mirada de Utakata para mirar al otro lado de la habitación. «¿Nos lo vas a decir, Yagura-san?», preguntó Naruto con ojos emocionados. «Lo haré, Naruto-kun, pero déjame descansar primero, ¿de acuerdo?», murmuró Yagura con mucho esfuerzo. Ante sus palabras agotadas, los niños y el pelirrojo intercambiaron miradas preocupadas. Luego, desviaron la mirada hacia algo a la izquierda de Yagura. Utakata sintió que estaba interrumpiendo, pero tenía demasiada curiosidad para irse todavía.
Se mordió el labio y caminó hacia el otro Jinchuriki. No dijeron nada, pero el pelirrojo arqueó una ceja con curiosidad. Al acercarse, vio al ex Mizukage tensarse al verlo acercarse, aunque no se giró para mirarlo. Cuando finalmente estuvo junto al hombre, se quedó sin aliento al ver el brazo izquierdo de Yagura. La mayor parte del brazo estaba cubierto de quemaduras que apenas habían sanado. Su mano era la más dañada, con 2 dedos faltantes. Las quemaduras se extendían hasta el hombro. Parecía increíblemente doloroso y Utakata se preguntó cómo no había perdido el uso completo del brazo. Miró fijamente al ex Mizukage. Pensé que habías muerto. Utakata frunció el ceño. No, el hombre giró sus ojos rosados para mirarlo directamente a la cara mientras le dedicaba una sonrisa temblorosa. ¿Cómo sobreviviste? Preguntó Utakata. Vio una expresión de dolor en el rostro del ex Mizukage. El hombre se estremeció al mirar a Utakata y a los otros 3 Jinchuriki. Intercambiaban miradas nerviosas entre los shinobis de Kirigakure mientras hablaban. El ex Mizukage hizo una mueca. Es una larga historia, respondió finalmente. Utakata resopló y se cruzó de brazos. Tengo tiempo para escuchar. Tenía miedo de que dijeras eso, dijo Yagura haciendo un puchero, con una expresión casi infantil en su rostro. Oh. ¿Nos vas a contar una historia, Yagura-san? Preguntó la niña. Sus ojos brillaron al encontrarse con los del hombre tendido en el suelo. Supongo, respondió el cuarto con indiferencia. No es que tenga nada mejor que hacer que quejarme del dolor. Espera. ¿Puedes contarle la historia de Gaara-chan también? Continuó la chica emocionada. Le encantan las historias, pero no puede entrar a la habitación porque Shukaku es malo. ¿Quién es Shu? Sí, claro, lo que sea. Podrías invitar a todos ya que estás ahí, dijo el ex Mizukage con un suspiro de frustración. ¿Podemos? Dijeron los niños al mismo tiempo antes de mirarse el uno al otro y sonreír. Naruto-chan, iré por Besama y Yuji Tonee-chan. Tú puedes ir por papá, ordenó la niña antes de correr hacia una puerta marcada con el kanji del número 8. Sí, Fune-chan. Gritó el chico rubio mientras corría hacia una puerta que tenía el kanji 5 tallado en ella. El pelirrojo suspiró e intercambió una mirada de exasperación con el hombre en el suelo. Miraron brevemente a Utakata, pero lo ignoraron. Utakata se removió incómodo y deseó que Yujito estuviera con él. ¿Supongo que te golpeó la lava? Preguntó el hombre pelirrojo en voz baja para romper el silencio. ¿Cómo lo supiste? Gimió el ex Mizukage. Tengo liberación de lava. Sé cómo se ven las quemaduras de lava, incluso con escudo, respondió el hombre frunciendo el ceño. Supongo que eso lo explicaría, respondió Yagura con un suspiro. En fin, ¿quién es ese Shukaku y qué quiso decir Fu con que era malo con Gaara? Shukaku es el Ichibi, explicó el hombre. Le gusta torturar a Gaara. Le cuesta concentrarse, así que le contamos historias para que se sienta mejor. Ah, eso suena bien, el ex Mizukage miró al hombre pelirrojo antes de cerrar los ojos. De todos modos, necesitamos acercarnos a la puerta de Gaara. ¿Prefieres que te arrastre o que te lleve? Preguntó el hombre con una sonrisa. Preferiría caminar solo, dijo Yagura con el ceño fruncido. Pero entre parecer un bebé en brazos de Annie y acercarme cojeando, creo que prefiero la segunda opción. Está bien, Yagura, te levantaré y podrás apoyarte en mí mientras te cargo. Será como llevar a un amigo borracho a casa. Aún es mejor que te carguen como a un niño, se quejó el ex Mizukage. Utakata se sintió extrañamente ignorado. Siguió al pelirrojo y al cuarto Mizukage a distancia mientras cojeaban hacia una puerta marcada con el kanji del número 1. El hombre se concentró y conjuró unos cojines. Intentando ser delicado, pero sin éxito, colocó a Yagura encima. ¿Cómodo? Le preguntó el hombre pelirrojo al hombre que yacía boca abajo en el suelo. No, respondió Yagura sin rodeos. Siento que me muero. Bueno, no lo eres. Somos shinobi. Acéptalo. Yagura se quejó ante las palabras del otro hombre, pero no discutió. Cerró los ojos y pareció meditar mientras esperaba el regreso de los niños. El pelirrojo volvió la mirada hacia Utakata. Entonces, muchacho, ¿sabes algo de lo que está pasando? Yagura acaba de aparecer en la habitación con ese aspecto. Acabábamos de empezar a interrogarlo cuando apareciste. Bueno, Kirigakure tiene un nuevo Mizukage, explicó Utakata. Me dijeron esta tarde que una mujer llamada Meiterumi mató a Yagura Karatachi. Al parecer, eso era incorrecto. Intentó mantener la voz tranquila y contenida. Se había sentido muy feliz al saber que Kirigakure estaba al borde de un gran cambio. Si el hombre en el suelo lograba sanar y recuperar su puesto, Utakata no estaba seguro de si Kirigakure se recuperaría alguna vez. ¿Es así?
dijo el hombre pelirrojo mientras miraba a Utakata de arriba abajo. Intentó no tensarse ante la mirada del hombre. Se obligó a mantener una expresión neutral. Sin embargo, el hombre parecía un shinobi experimentado y sin duda podía leer sus verdaderos sentimientos. El pelirrojo apartó la mirada, se cruzó de brazos, se sentó junto a Yagura y permaneció en silencio mientras esperaban a que los niños regresaran. Utakata se miró las manos y se dijo a sí mismo que no debía escuchar la dolorosa respiración de Yagura. Apretó las manos sobre las mangas de su yukata y se obligó a inhalar y exhalar. No quería estrangular al hombre en el suelo todavía. ¿Cómo pudiste sobrevivir? ¿Por qué no pudiste morir? Empezó a jugar con el dobladillo de su yukata. Finalmente, sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz joven y estridente. «Mamá. Mamá. Papá está aquí», gritó alegremente el niño rubio. Utakata se giró para mirar la voz que gritaba. El chico, Naruto, si Utakata recordaba bien, tiraba de la mano del hombre más alto que había visto en su vida. El hombre llevaba una armadura de aspecto pesado que le cubría todo el cuerpo excepto sus ojos marrones. Caminaba con calma, dejándose guiar por el joven. El hombre arqueó las cejas al ver a Utakata de pie a pocos metros del ex Mizukage. «Bueno, hola, creo que no nos conocemos», dijo el hombre con voz profunda y tranquila. «Me llamo An. Soy de Iwagakure y soy el Jinchuriki del 5 colas». «Me llamo Utakata», respondió, intentando disimular su nerviosismo. «Soy el contenedor del 6 colas». Utakata se acercó para saludar al nuevo Jinchuriki. Tuvo que estirar el cuello para mirar a An a los ojos. El hombre alto tarareó al ver a Utakata antes de indicarle que se sentara. Luego se giró para mirar a Yagura en el suelo. «¿Qué pasó?», preguntó An. Parecía extrañamente despreocupado al encontrar al ex Mizukage quemado y sufriendo en el suelo. «Versión corta. Lava», respondió Yagura. «Les contaré la versión larga cuando estén todos aquí. Ya es bastante difícil pensar ahora mismo, no quiero contarles todo solo para repetir la historia en unos minutos». An asintió ante la explicación de Yagura antes de dirigirse a la puerta del Jinchuriki de una cola. Puso la mano sobre la puerta y cerró los ojos. Parecía que se estaba desarrollando una conversación. An abrió los ojos y se sentó, apoyado en la puerta. Naruto también posó brevemente la mano sobre la puerta antes de sentarse en el regazo de An. El hombre mayor le revolvió el pelo y Naruto lo miró con total admiración. Utakata no pudo evitar admitir que era una escena tierna. «Mamá. Papá», gritó la niña mientras corría de vuelta al grupo. «Tengo a Besama aquí. Dice que también quiere escuchar la historia». Sonrió y corrió a sentarse en el regazo de An junto a Naruto. Le pregunté a Yuji Tonee-chan. Pero dijo que si volvía a ver a ese hombrecillo violento, iría a cazar a Yagura-san ella misma. Hizo un puchero antes de continuar con su explicación. También dijo que está demasiado ocupada con los exámenes Chunin como para preocuparse por lo que le pase. Tranquila, pequeña Fu, no querrá negarlo. Ya oiremos la historia. Quiero escucharla. Imbéciles. Rapeó Killer B. Utakata gimió. Le gustaba hablar más con Yujito por alguna razón. B les dedicó a todos una amplia sonrisa antes de sentarse a apoyarse en la puerta de Yujito, a poca distancia de los demás. Utakata no dudó en acercarse a B, lo conocía y le caía bien. Apenas conocía a los demás Jinchuriki y no tenía ninguna razón para confiar en el ex Mizukage. «Yagura-san. Yagura-san», gritó la chica, Fu, emocionada. «Todos están aquí. Por favor, cuéntanos la historia. ¿Qué pasó? ¿Por qué tienes el brazo quemado? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Dónde está?». An le tapó la boca con la mano para impedirle hablar. La chica puso los ojos en blanco, pero no protestó. «Deja que Yagura-san nos cuente la historia como quiera, ¿de acuerdo, Fu?», dijo An con dulzura mientras le quitaba la mano del rostro. La chica asintió y miró a Yagura expectante, con el rostro serio. Yagura abrió los ojos y miró a su público. Suspiró profundamente y comenzó a contar su historia. «Bueno, todo empezó una noche cuando recibí un mensaje de un posible informante», dijo. «El mensaje me decía que nos reuniéramos en uno de los lagos cerca de Kirigakure para hablar sobre posible información sobre aldeas rivales. Por supuesto, fui a la reunión sin saber qué esperar». Hizo una pausa para respirar y tragó saliva. «Lo único que recuerdo fue encontrarme con un hombre que llevaba una máscara naranja con un solo ojo. Vestía una túnica larga con nubes rojo sangre grabadas en la tela. No recuerdo qué dijo y, poco después, perdí el conocimiento». Con el rabillo del ojo, Utakata notó que los ojos de An se entrecerraron un poco.
Cuando recuperé la consciencia, habían pasado 3 años y no recordaba nada de lo ocurrido, continuó. Al recomponerlo todo empezó a tener sentido. Comprendí que todas mis acciones habían sido causadas por un genjutsu tan poderoso que no solo me limpió el cerebro a mí, sino también a mis bijuu. Yagura tragó saliva de nuevo y exhaló antes de continuar con el resto de la historia. Les contó cómo intentaba encontrar la manera de mejorar Kirigakure sin que el hechicero del genjutsu lo supiera. Habló de su ingreso a la sala y de las dificultades que surgieron al intentar hacerse amigo de todos. Explicó cómo llegó a la conclusión de que Mei Terumi era la persona más indicada para reemplazarlo y por qué. Les contó cómo conoció a Zabuza Momochi y a Ameyuri Ringo, y cómo se pelearon por el honor de matarlo. Les contó cómo luchó contra Mei Terumi durante horas hasta que aprovechó su liberación de lava para fingir su muerte. Al terminar la lucha, logró escapar del país del agua. Desde allí, caminó hasta una isla desierta en el país del té, donde su cuerpo físico descansaba y sanaba. Cuando Yagura terminó, yacía en el suelo jadeando, con los ojos cerrados de dolor. Utakata no quería creer la historia, pero tenía demasiado sentido como para descartar de plano las palabras del ex Mizukage. Recordó cuando Yagura se convirtió en el líder de Kirigakure. Esperaban que la reputación de la aldea como la niebla sangrienta mejorara con un nuevo Kage. Sin embargo, empeoró con la persecución y el asesinato de los poseedores del Kekkei Genkai. La sala quedó en silencio mientras todos procesaban la historia. Utakata tenía tantas preguntas e inquietudes que no sabía por dónde empezar. Afortunadamente, An rompió el silencio primero. ¿Por qué te atacaron?, preguntó. ¿Por ser un Jinchuriki o por ser el Mizukage? No lo sé, respondió Yagura. Te he contado todo lo que sé y sospecho, pero si ves alguna conexión que se me haya pasado por alto, dímelo. Planeo buscar información cuando me recupere. An y el pelirrojo intercambiaron miradas inquietas antes de que An hablara. Creo que tenemos una pista. ¿Una pista? El pelirrojo asintió y explicó. An y yo vimos a alguien con esa túnica. Forma parte de una compañía mercenaria. El Tsuchikage ya lo había contratado antes porque era más barato alquilarlo para misiones que la mayoría de los shinobi. Además, está dispuesto a hacer el trabajo sucio que las aldeas normales jamás se atreverían a hacer. ¿Compañía mercenaria?, preguntó Yagura. ¿Me eligieron como trabajo o como parte de su misión interna? El pelirrojo se encogió de hombros y An suspiró antes de responder. No tengo ni idea. Solo sabemos que el Tsuchikage los contrató porque a veces somos los guardias personales de Onoki. Conoció a un joven pelirrojo con aspecto de titiritero. Sin embargo, dudo que sea la misma persona que viste. Ojalá supiera más, se quejó Yagura desde el suelo. Se tapó la cara con el antebrazo derecho para cubrirse los ojos. Utakata no pudo evitar sentir lástima por el ex Mizukage. No podía imaginar perder 3 años de su vida por un genjutsu. El resto de los Jinchuriki guardaron silencio mientras asimilaban la historia. En el regazo de An, los dos niños se abrazaron. Como era de esperar, Killer B interrumpió con rimas terribles. No me gustan esas caras largas. Podemos cubrir las bases. Cuidado con los tipos que mienten. Imbéciles. Todos miraron a B con la boca abierta, que luego se transformó en ceños fruncidos y gemidos de exasperación. Maldita sea, B, se quejó el pelirrojo. Estamos intentando ser serios y tú arruinas el ambiente. ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer nada, solo nos sentimos tristes. Dijo B, tenemos que tener cuidado, de eso no hay duda. Si ven nubes rojas, no las conviertan en sus sudarios. Imbéciles. ¿Entonces estás diciendo que debemos huir si vemos a alguien con capas con nubes rojas?, confirmó Utakata. ¿Sí?, dijo B, no hay nada que hacer, no podemos escapar. Desde el suelo, Yagura gimió antes de usar su brazo derecho para incorporarse y sentarse. Miró a su alrededor y los miró a los ojos, uno por uno. Bueno, voy a ver si puedo conseguir información sobre esta organización después de recuperarme, dijo. Si encuentras alguna información, por favor, dímelo también. Te lo agradecería mucho. Te avisaré si encuentro algo también. No sé si me atacaron por ser un Jinchuriki, por ser el Mizukage o por alguna otra razón. En cualquier caso, las compañías mercenarias ya son impredecibles, incluso en las mejores circunstancias. Los 3 Jinchuriki mayores asintieron ante su petición. Utakata apartó la mirada, incapaz de mirar a Yagura a los ojos. Se sentía culpable por celebrar su muerte ese mismo día. El hombre había sacrificado su reputación y su brazo por el bien de Kirigakure.
Utakata se preguntó si, en otras circunstancias, habría sido un gran Mizukage después de todo. Ah, y Utakata, dijo Yagura. Utakata se estremeció. Se giró para mirar al hombre a la cara. Esperaba una reprimenda, pero el hombre simplemente sonrió por primera vez desde su llegada. Gracias por la idea. Espero que Mei sea una mejor Mizukage que yo. Utakata apartó la mirada, avergonzado. Esperaba una reprimenda, pero en cambio recibió un agradecimiento. Sintió como si el mundo entero se hubiera puesto patas arriba otra vez. Oyó a Yagura suspirar de cansancio. En fin, dijo Yagura. Debería irme ya. Tardaré al menos unas semanas en sanar. Los veré pronto. Adiós. Con ese último comentario, Yagura desapareció de la habitación, dejando a los demás Jinchuriki preocupados por la historia. Los dos niños en el regazo de Ann se abrazaron, con el miedo reflejado en sus rostros. El pelirrojo se tiraba de la barba con preocupación mientras charlaba con Ann a su lado. Solo Killer Bee parecía tranquilo mientras escribía frenéticamente nuevas rimas en el cuaderno que llevaba a todas partes. Utakata se levantó y todas las miradas se posaron en él. Se frotó el brazo con timidez. Bueno, buenas noches. Intentó evitar las miradas de todos concentrándose en la pared. Buenas noches, respondió Ann. ¿Nos acompañarás más a menudo? Si no te sientes cómodo entrando en la sala, te pasaremos cualquier información que encontremos por tu puerta. Utakata negó con la cabeza. No, está bien. Vendré más. Creo que muchas cosas me han quedado claras. Ya no odio a Yagura. ¡Qué alivio!, respondió el pelirrojo. No nos apetecía otra pelea aquí con Yagura. Es demasiado fuerte para nosotros, incluso trabajando juntos. Además, es tan pequeño que hasta golpearlo es difícil. No vale la pena. Mejor hacer las paces. Ann y Bea sintieron furiosos ante las palabras de Roshi. Utakata arqueó una ceja mientras se preguntaba cuándo se habrían enfrentado. Algún día tendré que contarles la historia completa. Utakata les dedicó a todos un pequeño saludo vacilante. Los niños le devolvieron el saludo con amplias sonrisas y enérgicos saludos. Utakata les dedicó una pequeña sonrisa antes de caer en un sueño inconsciente. Oh. Fuu-sama, una voz profunda y áspera llamó desde detrás de ella, a Isen-sama le gustaría verte ahora. Fu detuvo su kata. Era raro que alguien interrumpiera su entrenamiento. Se giró y vio a Senji, el anterior jefe de la aldea y consejero de su nuevo líder, Isen. Subien resopló molesto desde el otro lado del campo de entrenamiento. Odiaba que interrumpieran sus clases. El corazón de Fu se encogió. De todos sus instructores, él era el más cruel y se alegró de que su entrenamiento se acortara. Con su cuidado habitual, guardó su kunai en su bolsa y corrió a plantarse frente a Senji. El anciano siempre la había tratado con respeto, a pesar de su condición de Jinchuriki. ¿Qué pasa, Senji-sama?, preguntó. ¿Isen-sama necesita algo de mí? No exactamente, Fu-sama, respondió. Necesitamos hablar de tu futuro. Acompáñame. Senji asintió levemente a Suyen en señal de reconocimiento antes de llevarse a Fu. Ella lo siguió obedientemente. Ninguno de los dos habló durante todo el camino hasta la oficina de Isen. Antes de abrir la puerta para reunirse con Isen, Senji observó su cabello desordenado y su falda arrugada. Bajo su mirada crítica, Furu intentó arreglarle la ropa y domarle el cabello, con escaso éxito. Ya había estado entrenando casi toda la mañana y supuso que tenía un aspecto desastroso. Senji asintió con aprobación antes de dar un paso al frente y abrir la puerta de la oficina de Isen. Fu lo siguió de cerca. Isen estaba sentado tras su escritorio, hablando en voz baja con un hombre bajito que le resultaba familiar, aunque no podía identificarlo. Tenía piel oscura, cabello negro y ojos verde claro, y la miraba con un desdén apenas contenido. Fu se obligó a no inmutarse ante la mirada del hombre. Ross y Lian le habían dicho que nunca mostrara emociones frente a posibles enemigos. Exhaló y se obligó a mostrar indiferencia. Buenas tardes, Fu-san, dijo Isen. Siéntese, por favor. Senji se colocó detrás de Isen y junto al hombre. Fu retiró la silla y se sentó en el escritorio. Buenas tardes, Isen-sama, dijo. Se aferró al dobladillo de la falda antes de exhalar y soltarse. No puedo dejar que vean mi debilidad. Fu-san, dijo Isen, te llamamos para hablar de tu progreso en los estudios. Subien-sama nos ha hecho saber que tu precisión al lanzar es ejemplar. Además, has demostrado un control de chakra superior al adecuado para tu edad. Fu asintió y le dedicó a Isen una leve sonrisa. Gracias a la ayuda de Yujito, había acertado en 9 de cada 10 ocasiones y podía usar chakra para pegarse hasta 5 hojas a la cara a la vez.
Suyen incluso había insinuado que pronto estaría lista para aprender a crear un enge. Sin embargo, parecía exasperado por su progreso en lugar de orgulloso. Isen se reclinó en su silla y miró a los dos hombres a su lado. Parecía que se estaba entablando una conversación silenciosa y Fu empezó a inquietarse. Esperaba que no la asignaran aún más tiempo con Suyen. Era el Jounin más fuerte de su aldea, pero también era cruel y vengativo, y le encantaba verla fracasar. Si no contaba con los otros Jinchuriki para guiarla, Fu sabía que sus habilidades como shinobi serían mucho peores. Creemos que tus habilidades son más que suficientes, Fu-san, dijo Isen finalmente, mirándola a los ojos. Sin embargo, nos preocupa que no tengas la experiencia que desearíamos en diversas habilidades. Hay muchas cosas que necesitas aprender. Como kunoichi, necesitas habilidades que vayan más allá del taijutsu y el ninjutsu. Fu estaba confundida. ¿Variedad de habilidades? ¿Qué quieren que aprenda? ¿Sabes siquiera leer, chico? Preguntó el hombre de cabello oscuro detrás de Isen. Fu se estremeció y negó con la cabeza. Conocía hiragana y katakana, pero no muchos kanji. Constantemente tenía que pedirles a sus profesores que le leyeran en voz alta. Incluso cuando reconocía todos los caracteres, su velocidad de lectura era lenta. ¿Qué sabe usted de matemáticas, Fu-sama? Preguntó Senji con una voz más amable que la del otro hombre. No mucho, admitió en voz baja y bajó la mirada hacia sus rodillas. Suyen le había enseñado a sumar y restar. Pero al ver que no lo comprendió de inmediato, se dio por vencido y la obligó a practicar más katas de taijutsu. ¿Sabes con qué aldeas está aliada Takigakure? Preguntó Senji con voz neutra. Cuando Fu volvió a negar con la cabeza, el hombre y Isen suspiraron exasperados. A pesar de sus elogios anteriores, solo se sentía estúpida e incompetente. Esta chica no sabe nada, Isen-sama, dijo el hombre. Solo sabe lanzar kunais y shurikens. Así no será un arma útil para Takigakure. Estoy de acuerdo, respondió Isen con un bufido. Sobre todo para una kunoichi. Necesita habilidades que Suyen-sama no puede enseñarle. Fu se removió en su asiento mientras el silencio se apoderaba de la sala. Bajó la mirada hacia su regazo. No quería mirar a los hombres. Fu-sama, dijo Fu, estremeciéndose al oír a Senji. Hemos estado pensando que quizás debería matricularse en la academia. Fu apartó la vista de sus rodillas para mirar a los tres hombres frente a ella. Senji parecía tranquilo como siempre, mientras que Isen la observaba con aire contemplativo. Mientras tanto, el tercer hombre la observaba como si fuera algo que hubiera encontrado en la suela de su zapato. Sin embargo, comparado con la burla de Suyen, su mirada no era nada. ¿Academia? Preguntó ella. Sí, creemos que tu educación se complementará mejor si te inscribes en la academia. Isen asintió antes de volver a hablar. El nuevo trimestre comienza en abril y te unirás a otros estudiantes de tu edad. Las clases son de lunes a sábado, pero continuarás tus clases particulares con Suyen-sama los domingos. Suyen-sama entrenará a mi hijo entre semana, ahora que es genin. Mientras Isen explicaba, la sonrisa de Fu se ensanchaba cada vez más. ¿Se acabaron las prácticas shinobi diarias con Suyen? ¿Pasar tiempo con otros niños de su edad? Parecía un sueño hecho realidad. ¿En serio? ¿Puedo ir a la escuela? Preguntó emocionada. Senji asintió y le devolvió la sonrisa. Isen asintió, confirmando la pregunta, mientras el tercer hombre resoplaba con impaciencia. Fu-san, continuó Isen, tienes 4 semanas antes del inicio del trimestre. Durante ese tiempo, debes mejorar tus habilidades de lectura, escritura y matemáticas para tu ingreso en la academia. Fu asintió con entusiasmo, lo que hizo sonreír a Isen. Haría lo que fuera necesario para asistir. Bien, dijo Isen, reclinándose y cruzándose de brazos. Puedes retirarte, Fu-san. Aprovecha el resto del día para practicar tus habilidades académicas. Le enviaré un mensaje a Suyen-sama. A partir de hoy, solo dedicarás la mitad del día a entrenar taijutsu y ninjutsu. Por supuesto, Isen-sama, dijo. Fu se levantó de la silla y se dispuso a salir de la habitación. Se obligó a no saltar de la emoción. Antes de abrir la puerta para irse, recordó sus modales y se inclinó ante los tres hombres. Isen y Senji le devolvieron el saludo con asentimientos, pero el tercero solo la fulminó con la mirada. Sola, Fu regresó al campo de entrenamiento. Ni siquiera las burlas y la crueldad de Suyen lograron calmar su entusiasmo. Pronto, ya no tendría que lidiar mucho con él. Oh.
Yagura permaneció en la pequeña isla desierta durante 2 meses con solo las voces en su cabeza como compañía. Durante los primeros días, solo podía contraerse de dolor, moviéndose solo cuando era absolutamente necesario. Sin nada que hacer excepto descansar, terminó pasando mucho más tiempo en la habitación que antes. Tras contar su versión de los hechos, su relación con los demás cambió. Aunque Yujito seguía mirándolo con recelo, ella no huía cada vez que aparecía. En cambio, prefería ignorarlo, con una mirada furiosa. Él se mantenía alejado de ella. Era más joven y mucho menos experimentada, pero lo asustaba tanto como Mei. Anne y Rosie siempre habían sido educados con él, pero ahora eran mucho más amigables. Habían empezado a hablarle como amigo. Le dijeron que se quedarían en Iwagakure e informarían a Yagura de cualquier hallazgo. Se sintió conmovido por su consideración. Mientras tanto, Killer Bee había empezado a rapearle. Yagura no estaba seguro de si podía considerarlo una recompensa o un castigo. En cualquier caso, se alegraba de que su relación hubiera mejorado. Otro cambio ocurrió con Utakata. Las primeras veces, el chico lo miraba avergonzado. Era evidente que había juzgado mal a Yagura y que ahora intentaba enmendar su antigua forma de pensar. Yagura no lo confrontó. Después de todo, solo era un niño. En cambio, le hizo preguntas sobre lo que había estado aprendiendo y haciendo durante el entrenamiento. Utakata respondió a sus preguntas con nerviosismo al principio. Pero tras semanas de conversación, Utakata empezó a pedirle ayuda con el ninjutsu. Sin embargo, el mejor cambio se produjo con los 3 Jinchuriki más jóvenes. Aunque los había visto muchas veces bajo la atenta mirada de Rosio-an, siempre habían temido acercarse al propio Yagura. Ahora que conocían la historia, corrían constantemente hacia él, tirando de sus brazos y exigiendo su atención. A Fu le gustaba pedirle consejos sobre jutsus, mientras que Naruto le pedía que jugara o contara historias. Unos días después, conoció al otro chico con el sello dañado, quien solo podía visitarlo durante 10 minutos. Gaara era tímido al principio, escondiéndose detrás de Fu cuando se presentó en persona en lugar de a través de la puerta. Incluso después de conocerlo, el chico era callado y reservado. Le recordaba dolorosamente a Kasumi. Su hija también había sido callada, prefiriendo estar al lado de su hermano mayor en silencio. Los 3 niños siempre le pedían cuentos a Yagura. En cuestión de días, se había acostumbrado a que estuvieran pendientes de cada palabra mientras contaba viejas misiones. A veces, los otros Jinchuriki sonreían con sorna cuando tenía que censurar sus relatos para sus jóvenes y sensibles oídos. Solía hacerles una peineta cuando los niños no estaban a la vista. Esto solo hacía que los otros Jinchuriki se divirtieran aún más. En la pequeña isla, su cuerpo físico se recuperó. Tras unas semanas, Yagura pronto se recuperó casi tan bien como antes de fingir su muerte. Sin embargo, su mano y brazo izquierdos siempre quedarían marcados y le costaba moverse con destreza. Debido a sus lesiones, el ninjutsu ya no era fácil. No necesitaba señales con las manos para cada técnica. El jutsu también podía realizarse con variaciones de las formaciones estándar. Sin embargo, las señales básicas existían por una razón, y las quemaduras en su mano izquierda dificultaban la tarea. Le costaba hacer muchas de las señales que antes daba por sentadas. Con su bastón en el fondo de un lago, también necesitaba reinventar su estilo de lucha. No podía usar el jutsu del espejo de agua y muchas de sus técnicas de taijutsu también tendrían que modificarse. Se consoló imaginando su nueva arma al llegar a tierra firme. Tras meses de fisioterapia autoimpuesta, Yagura se sentía listo para partir. Miró al otro lado del océano en un vano intento de ver las costas de la Tierra del Té. Sin embargo, el continente estaba demasiado lejos y la oscuridad de la noche solo dificultaba su búsqueda. Aún así, sabía que era el camino correcto. Apretó la mano izquierda, abriéndola y cerrándola en un vano intento de probar su flexibilidad. Hizo una mueca cuando el simple movimiento le provocó una punzada de dolor en el brazo. Con una mueca, envió chakra a sus pies y pisó el océano. A diferencia de cuando salió de Kirigakure, su cuerpo estaba repleto de chakra y el viaje no fue tan peligroso. Casi sin esfuerzo, cruzó el océano corriendo y saltando sobre cada ola. Llegó a tierra firme en 1 hora. Vio algunas luces que pertenecían a pueblos pesqueros a lo lejos, pero no percibió a nadie en la costa. Su corazón empezó a latir de emoción. Había sido muy aburrido pasar tanto tiempo en una isla desierta, curándose y sufriendo. Además, ahora que estaba en la Tierra del Té, podía empezar a buscar información sobre el grupo mercenario. Pero primero, quiero ver a Anzu. Gracias al pergamino que encontró en su escritorio en Kirigakure, Yagura pudo localizar a su familia.
Sabía que su esposa se escondía con Asai Kasumi en algún lugar del continente. Solo necesitaba seguir su rastro y la encontraría. Conociéndola, probablemente se esconde en un burdel. No en vano se especializó en misiones de seducción y asesinato. Al observar la playa desierta, supo que necesitaba reincorporarse pronto a la civilización. Sin embargo, su rostro era demasiado reconocible como para esconderse. Con un leve suspiro de dolor, hizo la señal del carnero y se transformó. Su cuerpo se transformó en una versión canosa de Rosy. Miró hacia la pequeña aldea pesquera y comenzó a acercarse. Sabía que el rastro de Anzu comenzaba allí y quería encontrarla lo antes posible. Decidido, partió para reincorporarse a la civilización. Capítulo 9. Reuniones. Yujito jugó con el pequeño sobre en su bolsillo que la declaraba Jounin. Samui y Mabui caminaban a su lado, con sonrisas en sus rostros. Al igual que ella, habían sido ascendidos, aunque solo al nivel Chunin. Escuchó a Samui y Mabui hablando, pero Yujito los ignoró. Detrás de ellos caminaba Tsuyo Sensei, con una mirada de orgullo en los ojos. Más atrás, los demás shinobi. Al final estaba el Raikage, quien había ido a Iwagakure como juez. Del resto de los genin, solo Daru y Ize habían conseguido su ascenso. Los dos chicos caminaban uno al lado del otro, ya con sus chalecos nuevos. Mientras caminaban, las murallas de Kumogakure se hacían cada vez más grandes. Ella temblaba de anticipación. Los demás shinobi también empezaron a vibrar de emoción al acercarse a su aldea. Tras 2 meses en Iwagakure, Yujito extrañaba su ciudad natal y su cama. Además, B le había prometido llevarla a Genbu solo después de que ascendiera. Iba a exigirle que cumpliera su promesa. Había podido hablar con B varias veces a través de la sala, pero interactuar con él en persona era mejor. Para su sorpresa, en lugar de los guardias habituales de la puerta, Killer B los encontró. Se paró en lo alto de la puerta principal y observó al grupo de ninjas que regresaban. «Bienvenidos a casa, imbéciles». Sonrió a los shinobi reunidos. «¡Felicidades!». Algunos cambiaron de posición. Pasaron de 0 a ser los héroes de la aldea. La mayoría miró a B con asombro, pero Yujito puso los ojos en blanco. Usó chakra para saltar al lado de Killer B. «B, creo que me prometiste algo una vez que me convirtiera en Chunin», dijo. «Pero, Yujito, eres un Jounin», intentó argumentar Killer B. «Lo prometí en Chunin, pero ni siquiera podemos empezar». «Impostor idiota. No intentes escabullirte, B», gritó. «Una promesa es una promesa. Si no me llevas, le diré a Raikage-sama que me mentiste». «Bien, gatita». Suspiró. «Nos vamos enseguida, pero no cambies de opinión». «Bien», dijo con una sonrisa sincera. B le devolvió la sonrisa. «Me alegro mucho por ustedes dos, pero ¿podrían bajar para que podamos abrir la puerta?», les gritó Samui desde el suelo. Los dos Jinchuriki se quedaron paralizados. Estaban tan concentrados en su conversación que se habían olvidado del shinobi que esperaba para entrar. Ambos miraron tímidamente al ninja que los esperaba. «Lo siento», se disculpó Yujito mientras saltaba hacia abajo. «Oh». Yagura miró las brillantes linternas del barrio rojo y esperó haber llegado al final. Había pasado más de un mes buscando a su familia tras salir de la isla. Había viajado de un lado a otro por las numerosas y diminutas naciones del sur del mundo. Tras lo que le pareció una eternidad, finalmente había llegado al final del camino en el cuartel Tanzaku. ¿Cuánta paranoia tenía Anzu por ser encontrado? Multitudes de personas, en su mayoría hombres mayores, caminaban por las estrechas calles y callejones del distrito. La mayoría llevaban a mujeres jóvenes abrazadas o botellas de alcohol en la mano. Yagura revisó su Enge 2 veces. Se había transformado en Rosy, pero con ligeras diferencias. Había cambiado el intenso cabello rojo de Rosy por su propio cabello gris, lo que le daba una apariencia mayor. También se había cambiado la ropa, reemplazando el atuendo ninja de Rosy por lo que parecía la ropa de un hombre rico y mayor. Su estómago se revolvió nerviosamente mientras se dirigía al primer burdel de la calle. Esperaba tener suerte a la primera. Entró al burdel y se dirigió a la recepción. Una joven guapa, con el pelo recogido en 2 moños, lo recibió con una sonrisa. «Hola, señor, bienvenido». «¿Qué tipo de servicio busca?», preguntó. Miró fijamente su ropa, intentando calcular cuánto dinero tenía. «Tengo un tipo específico», gruñó Yagura, intentando imitar la ruda forma de hablar de Rosy. «Quiero ver fotos de todas tus chicas». «Por supuesto, señor», dijo la mujer antes de entregarle un gran álbum. Yagura lo abrió. Lo recibieron fotos de mujeres con poca ropa posando provocativamente.
Instintivamente quiso cerrar el álbum de golpe, avergonzado, pero no pudo. Disculpándose mentalmente con su esposa, inspeccionó los rostros de las mujeres, buscando la distintiva cicatriz de Anzu bajo su ojo izquierdo. Sin embargo, ninguna de las mujeres del álbum compartía su pequeña complexión, así que cerró el libro, decepcionado. No me gusta el aspecto de ninguna de estas chicas, dijo Yagura con un suspiro. Antes de que la recepcionista pudiera intentar ofrecerle un trato, se fue. Regresó a la calle principal del barrio rojo. Con un gruñido de impaciencia, se dirigió al burdel de al lado. Yagura no tuvo suerte en los siguientes burdeles. Cuando entró en el último, se cansó de ver fotos de mujeres semidesnudas que no eran su esposa. Con un gruñido de frustración, se dirigió a la recepción. ¿En qué puedo ayudarle, señor?, preguntó una anciana. Yagura echó un vistazo a la entrada. Era uno de los burdeles más bonitos que había visto. Los pisos estaban limpios y la entrada, bien decorada. Era evidente que sus servicios estaban dirigidos a clientes de alto nivel. Tengo un tipo específico, dijo, por lo que esperaba que fuera la última vez. Quiero ver fotos de tus chicas. Por supuesto, señor, dijo la mujer mientras le entregaba un gran álbum de fotografías. Abrió el álbum y empezó a hojearlo. A diferencia de los negocios anteriores, no vio mujeres provocativas y semidesnudas. En cambio, las mujeres lucían hermosos kimonos y posaban con recato. Cada chica tenía su propia página con breves biografías junto a su foto. Este lugar parece bien administrado, comentó mientras pasaba la primera página. Nos enorgullecemos de nuestra calidad, explicó la mujer con una pequeña reverencia. Nuestros oirán están bien capacitados en diversas artes. Yagura gruñó en respuesta. Si iba a encontrar a Anzu, sería en ese tipo de establecimiento. Era una kunoichi entrenada, especializada en seducción y asesinato. Si se escondía en algún lugar, sería en un burdel de lujo. Yagura hojeó los primeros perfiles hasta que finalmente encontró a la persona que buscaba. En la foto, Anzu estaba arrodillada en el suelo mientras preparaba té. Sonreía a la cámara con los ojos entrecerrados. El perfil corto junto a su foto indicaba su nombre, Kyoko, pero la pequeña cicatriz bajo su ojo izquierdo era inconfundible. Tratando de no llorar de alivio, miró a la anciana. ¿Está disponible esta noche? Sí, respondió la mujer con una sonrisa. ¿Qué tipo de servicio desea? Toda la noche, ordenó Yagura con entusiasmo, dejando el álbum de fotos en el mostrador. Habitación privada, por supuesto. Sí, señor, llamaré a Kyoko-chan. Serán 554.000 ryo, dijo la mujer. Yagura casi se echó atrás al oír el precio. Negó con la cabeza mientras buscaba su bolso. Al menos se había llevado algo de dinero cuando escapó de Kirigakure. Que Anzu se quede en este burdel. Voy a necesitar dinero pronto. Entregó casi todo su dinero. Dolorido, observó cómo la mujer desdoblaba cuidadosamente el dinero y calculaba el total. Golpeó el suelo con el pie con impaciencia mientras esperaba. Pagaría lo que fuera con tal de ver a Anzu una vez más. Cuando terminó de contar, la mujer lo miró con un gesto de satisfacción. Voy a buscarla. Es una de nuestras mejores y estoy segura de que pasarán una buena noche juntos. Estoy seguro que lo haré. La mujer se despidió con una reverencia antes de ir a buscar a Anzu. Mientras esperaba, Yagura se cruzó de brazos y miró alrededor de la entrada. Esperaba que no tardara mucho. Para su alivio, la anciana regresó rápidamente, seguida por una mujer bajita y delgada. A Yagura le dio un vuelco el corazón al ver a su esposa. Su cabello era mucho más largo de lo que recordaba y estaba recogido en una media coleta. Sus penetrantes ojos violetas eran inconfundiblemente suyos. Miró más allá de la mujer para mirar fijamente a Yagura, quien casi había olvidado que llevaba la forma de Roshi. Quiso correr hacia ella de inmediato, pero en lugar de eso, se mordió la lengua y esperó. Anzu se paró frente a él e hizo una reverencia. Buenas noches, señor. Le prestaré el servicio esta noche. Espero que sea satisfactorio, dijo Anzu con una sonrisa falsa. El corazón de Yagura amenazaba con salírsele del pecho. Miró la pequeña figura de Anzu. Se aclaró la garganta y le indicó que se levantara. Claro. Tu rostro me llamó la atención, dijo, lo que provocó que Anzu ladeara la cabeza y le sonriera de nuevo. Sin embargo, él notó que la sonrisa era falsa y que ella solo lo veía como otro cliente rico. Señor, si me sigue, podemos ir a mi habitación, dijo Anzu. Ella lo tomó del brazo y lo condujo por un pasillo hacia una puerta de madera, que abrió con una pequeña llave. Después de usted, señor. Mantuvo la puerta abierta y Yagura entró en una habitación bien decorada. Había una cama grande a un lado de la habitación y una cómoda al otro.
Un sillón y un espejo estaban en la esquina. Pinturas en madera de buen gusto decoraban las paredes. Había una mesa pequeña con 2 sillas en el centro de la habitación. Al mirar la cama, su corazón latió más rápido. Por un segundo, se sintió como un adolescente enamorado y hormonal de nuevo. ¿Desea algo antes de empezar, señor?, preguntó mientras cerraba la puerta detrás de ella. Yagura se aclaró la garganta. Un poco de té me vendría bien. Siempre le había encantado cómo lo preparaba. Por supuesto, señor, dijo mientras encendía la tetera que estaba sobre la cómoda. Yagura se sentó en el borde de la cama y observó a Anzu mientras trabajaba. Ella le dio la espalda mientras preparaba la bebida, moviéndose con gracia y colocando 2 tazas pequeñas sobre la mesa. Él se tomó el tiempo para admirar sus movimientos. Yagura recorrió el dormitorio con la mirada en busca de posibles espías o fisgones. Para su alivio, la habitación estaba despejada y no percibió a nadie más que a él y a Anzu dentro. Era hora de revelarse. Respiró hondo para aclararse la garganta y apoyó las palmas de las manos en las rodillas. Exhaló profundamente antes de hablar. Ante mi cama, la luz de la luna brilla, recitó el primer verso de su poema favorito. Anzu se quedó paralizada antes de darse la vuelta y mirarlo con los ojos abiertos. Se quedó boquiabierta de la sorpresa. Su mirada se posó en el cabello gris de Yagura al reconocerlo. Tragó saliva antes de responder con la siguiente línea de su código. Supongo que es escarcha en el suelo. Colocó la tetera de nuevo sobre la encimera y dio un paso más cerca. Levantando la cabeza, contempló la luna brillante. Yagura recitó el tercer verso del poema y Anzu dio un paso más cerca. Bajando la cabeza, pienso en mi antiguo hogar. Se paró frente a él, mirando la figura de Roshi con incredulidad. Yagura levantó la vista con incertidumbre. Hola, Anzu, qué gusto verte de nuevo. Anzu se tapó la boca con las manos, sorprendida. Se le llenaron los ojos de lágrimas y soltó una risita de incredulidad. ¿Yagura?, preguntó cubriéndose la boca con las manos. Soy yo, amor, respondió Yagura mientras dejaba caer el enje. Anzu se arrojó encima de Yagura, empujándolos a ambos hacia la cama. Pensé que estabas muerto, le susurró al oído con voz temblorosa. Nos enteramos de que Kirigakure tiene un nuevo Mizukage. No podía creer que la pequeña Mei-chan hubiera logrado matarte. No, no lo hizo, respondió él, agarrándola del kimono y acercándola más a él. Permanecieron juntos unos minutos, simplemente abrazados. Anzu sollozaba suavemente sobre su hombro, aliviada. Él podía sentir sus lágrimas cayendo sobre su rostro. Después de unos minutos, se calmó y se giró para acostarse junto a Yagura, apoyando la cabeza en su hombro. ¿Qué pasó?, preguntó levantando una ceja. Yagura suspiró. Es una larga historia. Deberíamos tomar un té primero. Siempre te encantó mi té, dijo mientras se incorporaba. Él recorrió su rostro y brazo con la mano derecha, agarrándola. No quería soltarla y se sentó a su lado. Se inclinó, besándola. Ella le devolvió el abrazo con avidez, deslizándole las manos por el pelo y el cuerpo. Se quedó paralizada al tocarle el brazo izquierdo. Bajó la vista hacia su mano recién cicatrizada y lo miró con preocupación. Yagura se encogió de hombros, lo que la hizo poner los ojos en blanco y resoplar. Será mejor que me cuentes la historia completa pronto, se quejó. Lo haré, prometió. Con una sonrisa, se levantó y regresó a la tetera, donde continuó preparando las bebidas. Él se sentó de nuevo en el borde de la cama. Intentó no parpadear mientras la observaba trabajar, sin querer perderse ni un segundo. ¿Cómo están los niños?, preguntó. Lo están haciendo genial, dijo mientras vertía el agua caliente en la tetera. A Asai le gusta practicar el lanzamiento de shurikens cuando no estoy. Su puntería está mejorando. Kasumi no lo persigue como un cachorro perdido, pero suele meterse en su cama en mitad de la noche. Yagura rió entre dientes. ¿De verdad? ¿El color favorito de Asai sigue siendo el rosa? Dice que no. Anzu puso los ojos en blanco. Porque dice que ese color es para niñas. Pero siempre pinta cosas de rosa y siempre elige ropa rosa. Las niñas son así. ¿Cómo le va con su entrenamiento shinobi? Lo está haciendo bien. No es ningún prodigio, pero tiene potencial. Kasumi tiene mucho talento. Solo tiene 5 años y ya sabe lanzar varios kunais y shurikens a la vez. Ella heredó el talento de su madre, bromeó Yagura. Anzu se rió entre dientes. No me adules. Ya estamos casados. No necesitas esforzarte tanto. No es un halago si es la verdad, respondió con una sonrisa. Mientras esperaba a que el té se infusionara, se volvió hacia él con una ceja levantada. Le dirigió una mirada cariñosa y regresó para pararse frente a él.
Él la tomó de las manos y la atrajo hacia sí para besarla de nuevo. Cuando se separaron, Anzu lo miró divertido y arqueó una ceja. ¿Por fin me vas a contar toda la maravillosa historia? Te lo contaré todo. Se levantó y se sentó a la mesa. Ella le ofreció una taza de té y él la tomó con agrado, soplando la superficie antes de dar un sorbo. Sabía incluso mejor de lo que recordaba y suspiró profundamente. Anzu sí que sabe preparar té. Entonces, ¿me vas a contar qué pasó ahora? Preguntó Anzu con impaciencia antes de tomar un sorbo de su propia taza. Yagura asintió y comenzó a hablar. Al igual que con el Jinchuriki, el ceño de Anzu se acentuó a medida que avanzaba su relato. Le tomó la mano a mitad de la historia. Él habló mientras se tomaban de la mano. Al terminar, Anzu miró a Yagura con ansiedad, mordiéndose el labio con preocupación. ¿Así que este grupo mercenario te persigue, Yagura? Preguntó. ¿Por ser un Jinchuriki? No estoy seguro de por qué me eligió el enmascarado, admitió. Quizás fue por ser un Jinchuriki o por ser el Mizukage. O quizás por algo completamente distinto. En cualquier caso, ahora que todos creen que morí, necesito recopilar toda la información posible sobre este grupo. Entonces, ¿no te quedarás con nosotros? Anzu bajó la mirada hacia sus manos con decepción y resignación. Yagura le pasó los dedos sanos por el pelo. Lo que pasó no es solo cosa mía, cariño. No sé qué quieren, y si es una amenaza para nuestra aldea, tengo que averiguarlo. No solo por nuestra familia, sino por todo Kirigakure. Lo sé, respondió Anzu mientras apartaba la mirada. Pero aún así lo odio. Quiero que los niños crezcan contigo en sus vidas. Yo también, dijo Yagura, besándola en la mejilla. Pero quiero ver a los niños una última vez antes de irme. ¿Dónde están? Están durmiendo en nuestra zona residencial. Apuesto a que Kasumi ya se metió en la cama de Asai. Volvió a reír entre dientes y Yagura se tomó el tiempo de apreciar los hoyuelos en sus mejillas. ¿Podemos verlos ahora? Preguntó. Podemos, pero deberías dejar clones aquí por si acaso. Akane-sama nunca interrumpe nuestro trabajo, pero nunca se sabe. Juntos, formaron la señal del carnero. Dos clones aparecieron frente a ellos, uno con aspecto de Roshi y otro de Anzu. Con la señal del tigre, lanzaron el jutsu de camuflaje. Anzu comprobó si había alguien en la puerta antes de salir, tomando a Yagura de la mano. Caminaron por el pasillo y entraron en lo que parecía una zona residencial. A diferencia del resto del burdel, todo parecía más deteriorado y habitado. Por aquí, susurró Anzu mientras lo arrastraba a través de una puerta al final del pasillo. Le permitió llevarlo a donde quisiera, disfrutando de la sensación de su mano en la suya. Pronto llegaron a una pequeña puerta. Vio dos letreros en el exterior con placas con los nombres Asai y Kasumi. Estaban al otro lado de la puerta. Su corazón latía con fuerza por la anticipación. Había anhelado verlos desde que se rompió el genjutsu. Ahora que estaban al otro lado de la puerta, casi quería retroceder. Me aseguraré de que estén durmiendo antes de dejarte entrar, escribió Anzu el mensaje en la palma de su mano con su dedo. Soltó el camuflaje y abrió la puerta sin hacer ruido. Entró y caminó hacia una cama en la esquina. Yagura echó un vistazo al interior de la habitación, pero solo pudo ver una figura vaga sobre la que Anzu flotaba. Anzu regresó a la puerta y tiró de la mano de Yagura. Dudando, entró. Sus ojos se acostumbraron a la oscuridad en segundos y miró a los dos niños dormidos. Son mucho más grandes. Asai era mucho más alto de lo que recordaba. Kasumi dormía junto a su hermano mayor, con el brazo de él rodeándola en un abrazo protector. Roncaban suavemente, con el pecho subiendo y bajando al respirar. Verlos vivos y respirando le quitó un gran peso de encima. Estaba feliz de haberlos visto una vez más. Yagura los miró sin pestañear. Intentó memorizar cada detalle, desde el largo de las pestañas de Kasumi hasta la cantidad de pecas en el rostro de Asai. Quería despertarlos y abrazarlos hasta dejarlos ciegos, pero no podía arriesgarse a que alguien más se enterara de su supervivencia. Anzu se acercó y tomó su brazo, colocando su cabeza sobre su hombro. Se ven muy lindos, ¿verdad? Susurró. Sí. Lo son. Yagura sintió que se le hacía un nudo en la garganta, pero se obligó a seguir mirando a los dos niños en la cama. ¿Estás llorando? Preguntó Anzu, con un tono compasivo y divertido a la vez. No, mintió Yagura, sintiendo que su visión comenzaba a nublarse. ¿Recuerdas cuando nació Asai? Lloraste durante una hora cuando lo puse en tus brazos. Con Kasumi pasó lo mismo, ¿recuerdas? Yagura lo recordó. El día del nacimiento de ambos, había caminado ansiosamente fuera de la sala de partos durante horas.
La noticia de un parto sano le había permitido reunirse con Anzu, quien sostenía al pequeño bebé en brazos. Cuando le entregó al niño, él se sintió tan abrumado de admiración por su esposa e hijos que rompió a llorar. Anzu se burló de él durante semanas. Al mirarlos después de todo lo sucedido, sintió como si fuera la primera vez que los volvía a ver. Anzu se giró hacia él y le dio un beso rápido en la mejilla. Tomó su brazo libre y se secó las lágrimas. Podría quedarse mirándolos para siempre, pero también quería pasar una última noche con Anzu. Volvamos, escribió en su mano. Anzu tomó la iniciativa de nuevo y, de la mano, se escabulleron de vuelta a la habitación. Oh. Fu se movía nerviosamente mientras se acercaba al edificio de la academia. Senji caminaba delante, guiando el camino. Jugaba con las correas de su mochila y el dobladillo de su camisa. Cuando les contó a los demás Jinchuriki sobre su asistencia a la escuela, se preocuparon. Luego le contaron cómo los profesores y otros estudiantes los despreciaban. Esperaba que los niños y maestros de Takigakure mejoraran. Sin embargo, tras escuchar sus historias, tenía pocas esperanzas. Además, Subien se había estado burlando de ella diciéndole que era demasiado estúpida para caerle bien a otros niños. Al recordar sus palabras, se mordió el labio antes de echarse a llorar. Aquí estamos, Furusama. Senji se detuvo y señaló un pequeño edificio cerca de la oficina de Isen. Furu levantó la vista y vio una pancarta dando la bienvenida a los nuevos estudiantes. Tragó saliva. Otros niños y sus padres ya estaban entrando a la academia. Ver a los niños entrar con su familia le revolvió el estómago de desesperación. Furu deseó que su madre estuviera allí. Desde que se convirtió en Jinchuriki, su madre había estado en una misión prolongada. «¿Necesita volver a casa ya? ¿Tengo que irme?», preguntó mientras se mordía el labio nerviosamente y miraba a Senji. «Pensé que querías ir», preguntó Senji, divertido. «Te pasaste el último mes emocionado por el primer día de clases. Cambié de opinión», dijo Furu. Desesperado, se giró para irse, pero Senji la agarró de la mochila antes de que pudiera escapar. Levantó la vista e hizo un puchero al anciano, quien solo la miró con una sonrisa divertida. «Venga, Furu-sama, la acompañaré a su aula». Derrotada, Furu permitió que Senji la arrastrara al interior del edificio. Cruzaron la puerta principal y recorrieron el pasillo. Pronto llegaron a un aula marcada como clase 1A. La puerta estaba abierta y Senji y Furu entraron. Había algunos niños en el aula, que ya forjaban nuevas amistades. El instructor Shinobi estaba al frente, escribiendo en la pizarra. Senji caminó hacia él, jalando a Furu de la mochila. «Takumi-san», dijo Senji, haciendo que el maestro se girara hacia el anciano. El maestro, Takumi, hizo una profunda reverencia. «Senji-sama. Es un honor verlo aquí. ¿A qué se debe esta ocasión?». «Tengo que dejar a Furu-sama», explicó Senji, agarrándola del hombro para que no pudiera escapar. «Hoy empezará su entrenamiento en la academia». La maestra parpadeó y miró a Furu con curiosidad antes de sonreírle. «Así que esto es». «Sí, el estudiante más nuevo de nuestra aldea», interrumpió Senji. «Furu-sama está nerviosa por unirse a la escuela y pasar tiempo con otros niños». El profesor pareció desconcertado, pero se tomó la interrupción con calma. «Claro, un estudiante nuevo». Miró a Furu a los ojos y sonrió. «No te preocupes, chico. Encajarás perfectamente. Avísame si los demás niños dicen algo, ¿de acuerdo?». Furu se quedó boquiabierta y miró a su nuevo profesor con asombro. Parecía mucho más amable que Subien o cualquiera de sus otros tutores privados. Se preguntó si estar en la escuela no sería tan malo después de todo. «Encajarás perfectamente, Fu», añadió Takumi mientras volvía a escribir en la pizarra. «La clase empieza en 15 minutos, así que deberías sentarte y conocer a tus compañeros». Fu asintió con incertidumbre, aún asombrada por la amabilidad de Takumi. Miró a Senji y le dedicó una última mirada ansiosa antes de caminar hacia los escritorios. Se giró para pedirle apoyo a Senji, pero el anciano ya se marchaba. Tragó saliva y miró a los demás niños. Algunos de los otros estudiantes la miraron sin decir nada. Furu vio a un par de chicas voltearse a mirarla y hablaron entre sí, sin apartar la vista de ella. Avergonzada, Furu se obligó a no reaccionar a sus susurros. Se sentó en un escritorio en medio del aula, lo más lejos posible del resto de los estudiantes. Se quedó mirando el escritorio en un vano intento de distraerse, lejos de las chicas que hablaban de ella. Sentía un nudo en el estómago y esperaba que Takumi ya empezara la clase. «Oye». Una de las chicas se acercó y puso las manos sobre el escritorio de Furu. Furu levantó la vista. La chica tenía el pelo lavanda y grandes ojos azules. «¿Ah, sí?».
Fu levantó la vista y tragó saliva al encontrarse con la mirada de la otra chica. Recordó las historias de los otros Jinchuriki sobre el acoso escolar en la academia. Esperó a que la chica hablara. Me llamo Ana. Dijo la chica con una amplia sonrisa. Tienes un pelo precioso. Rin y yo estábamos hablando de ello. Pareces algo nerviosa. ¿Quieres sentarte con nosotras? Fu volvió a mirar a la chica con los ojos muy abiertos, esperando una decepción. Sin embargo, solo vio una evidente curiosidad en sus ojos. La profesora había sido amable con ella, así que quizás los demás estudiantes también lo serían. Fu se mordió el labio. Me llamo Fu, dijo. Gracias. A mí también me gusta tu pelo. ¡Ay, qué amable eres! Respondió Ana mientras se pasaba una mano por el pelo largo. Deberíamos sentarnos juntas. También es mi primer día, así que Rin y yo estamos súper preocupadas. Gracias. Dijo Fu, recuperando su alegría habitual. Cuando Senji-sama me dijo que iba a la escuela, me alegré mucho, pero esta mañana me preocupé mucho al ver a todos los demás niños con sus padres. Mi madre está de misión ahora mismo, así que no pudo acompañarme a la escuela. Vaya. ¿Tu madre es shinobi? Preguntó Ana, sentada en el escritorio frente a Fu. ¿Y tu padre? Fu se encogió de hombros. No tengo uno. No lo recuerdo, así que supongo que murió hace mucho tiempo. Fu no sabía nada de su padre. A veces, creía recordar a un hombre riéndose y haciéndola girar en el aire. No estaba segura de si era un sueño o un recuerdo. Entonces, ¿ya sabes cosas de shinobi? Preguntó Ana, apoyando la mejilla en la palma de la mano. Un poco, admitió Fu. Isen-sama me entrenó con un hombre llamado Suyen desde pequeña. Pero es muy cruel. No me cae bien. Takumi-sensei parece mucho más amable. Pero estoy celosa. Dijo la otra chica. Ya sabes lanzar shurikens y esas cosas, ¿verdad? Sí, apenas estoy aprendiendo a canalizar chakra, pero Senji-sama dice que tengo buenas habilidades de lanzamiento. Fu se cruzó de brazos e hinchó el pecho con satisfacción. Oye. No me dejes fuera de la conversación. ¿Ibas a convencerla de que viniera con nosotros, Ana? Dijo alguien. Fu se giró hacia el origen de la voz. Una chica de pelo corto y rubio y ojos verdes se acercó a su escritorio con el ceño ligeramente fruncido. Se paró junto a Ana y se presentó. Me llamo Rin, dijo. Mucho gusto en conocerte. Fu tomó su mano extendida y la estrechó. Un placer conocerte también. Estaba preocupada de que todos fueran malos, pero todos están siendo muy amables. La chica puso los ojos en blanco. Claro. ¿Por qué serían malos? Deberías sentarte con nosotros. La clase está a punto de empezar. Fu miró el reloj y vio que la clase comenzaría pronto. Tomó sus útiles. Feliz, caminó y se sentó con Ana y Rin. Hablaron mientras esperaban a que empezara la clase, compartiendo información sobre sí mismos. Rin se mostró seria y pesimista, mientras que Ana fue todo lo contrario, alegre y habladora. Le contaron que habían crecido siendo vecinos y que eran amigos casi desde que nacieron. Le recordó un poco a su relación con Naruto y Gaara. Espero que seamos amigos para siempre también. Al poco rato, la clase comenzó y Takumi se presentó como su instructor. Pidió a todos los estudiantes que se presentaran. Uno a uno, se pusieron de pie y hablaron, diciendo sus nombres, gustos, disgustos y sueños. Algunos parecían nerviosos, mientras que otros se presentaron con más firmeza. Finalmente, le llegó el turno a Fu. Se levantó para mirar a sus compañeros, con la mirada fija en su escritorio. Ana y Rin le dedicaron sonrisas de aliento. Miró a los demás chicos. Con alegría, y para su sorpresa, ninguno la miró con el odio que Suyen y sus otros instructores le dedicaron. Tragó saliva para armarse de valor. Me llamo Fu, empezó. Tengo 6 años. Me gusta practicar mis nuevas técnicas y trepar árboles. No me gusta el aburrimiento. Mi sueño es ser un shinobi muy fuerte algún día y enorgullecer a mi madre. Fu se sentó, sintiendo que se le calentaba la cara. Ante sus palabras, los demás estudiantes aplaudieron cortésmente. Miró a Takumi, quien la observaba con el ceño fruncido. Por un instante, se preguntó por qué parecía preocupado. Apartó ese pensamiento de su mente cuando Rin se levantó para presentarse. Tras las presentaciones, comenzó la clase. Takumi explicó que sus estudios se dividirían. Mejorarían sus habilidades académicas por la mañana y su condición física por la tarde. Durante sus 2 primeros años en la academia, aprenderían ninjutsu solo los sábados. Una vez que Takumi terminó de explicarlo todo, el resto de la mañana pasó volando.
Para su deleite, las clases fueron más divertidas de lo que esperaba. Cuando levantó la mano, en lugar de burlarse de ella como Suien, Takumi respondió a sus preguntas. Cuando preguntó si alguien podía nombrar los 5 países elementales principales, ella los recitó todos. Él sonrió ante su conocimiento y los demás estudiantes parecieron asombrados. Fu tuvo que esforzarse para no sonrojarse de orgullo ante la atención. Al mediodía, sonó el timbre y Takumi les anunció que era hora de almorzar. Algunos niños salieron corriendo de inmediato, pero Fu esperó primero con Ana y Rin en el aula. Bueno, entonces salgamos a comer, dijo Ana con una sonrisa. Los cerezos en flor se ven preciosos, así que podemos sentarnos a comer allí. Fu y Rin asintieron. Las 3 chicas se fueron juntas con su bento. Charlaron mientras se dirigían al jardín exterior de la academia. Se sentaron bajo un cerezo, viendo caer las flores. Mientras comían, hablaron de todo lo que se les ocurría. Cuando terminaron de comer, Fu les mostró una de las técnicas de equilibrio que había aprendido de Yujito. Ana y Rin la imitaron con entusiasmo y le agradecieron la demostración. Ella les sonrió mientras comenzaba a enseñarles un kata sencillo de taijutsu. La tarde transcurrió prácticamente igual. Takumi los puso a correr para entrenar. La felicitó cuando fue la primera en terminar la prueba. Fu le sonrió, contenta de tener una maestra mejor que Suien. Al terminar la escuela, Fu se quejó con sus nuevos amigos de la tarea. Al salir del aula, les sonrió a sus compañeros y se despidió de su maestra con la mano. Takumi le devolvió el saludo con una sonrisa y un saludo. Su ánimo decayó al salir del edificio. Los demás niños corrieron hacia sus padres o familiares que habían venido a recogerlos. La sonrisa de Fu desapareció y se quedó mirando a todos los demás con sus familias. Bajó la vista al suelo y deseó que su madre estuviera allí. Esperó unos minutos para ver si Senji, alguno de sus cuidadores o instructores la recogería, pero nadie llegó. Abatida, caminó sola a casa. El resto de la semana fue uno de los mejores en la vida de Fu. Fu habló con Ana y Rin antes de clase y durante los descansos. Aprendió los nombres de sus compañeros de clase. Takumi respondió a todas sus preguntas con paciencia. En el almuerzo, comió con sus amigos y les mostró katas básicos cuando terminaron. El sábado, su clase tuvo su primera lección de Shinobi. Takumi les enseñó un kata básico de taijutsu, que Fu replicó a la perfección. Elogió su trabajo antes de pasar a ayudar a los estudiantes con dificultades. Aunque le gustaban las clases, su vida en la academia no era perfecta. Su buen humor siempre se rompía cuando las familias de otros niños venían a recogerlos. Esto le hacía darse cuenta de cuánto extrañaba a su madre. Fu esperaba que regresara pronto. Además, aún tenía que soportar las clases con Suien. Con resignación, se despertó temprano el domingo y se preparó para su tutoría. Después de una semana con Takumi, Fu no tenía ganas de entrenar con un hombre furioso y arrogante. Sin embargo, se sintió obligada a seguir las instrucciones de Isen. Abatida, se vistió y caminó hacia el campo de entrenamiento, que encontró vacío. Con un suspiro de fastidio, se sentó y esperó a que llegara Suien. Bostezó y deseó haberse quedado más tiempo en la cama. Cuando por fin llegó, la fulminó con la mirada y se burló. ¿Disfrutaste tu tiempo con otros mocosos?, preguntó con una sonrisa en su rostro. Conocí gente nueva, dijo Fu, intentando no enojarse por sus palabras. Si intentaba defenderse, él solo se volvería más violento y vengativo durante el entrenamiento. Suien se burló de su respuesta, pero no dijo nada. Sin previo aviso, comenzó su entrenamiento. Cuando pararon para almorzar, se había cortado los dedos 3 veces y estuvo a punto de llorar 2 veces. En resumen, fue un entrenamiento típico con Suien. Lo vio darse la vuelta para irse. Sin embargo, tenía una pregunta y no estaba segura de a quién más preguntar. Se había cansado de ver a los demás niños irse a casa con sus padres. Respiró hondo para motivarse, se agarró el dobladillo de la camisa, se mordió el labio y se obligó a hablar con Suien. Suien-sama, dijo Fu. El hombre se giró para mirarla con impaciencia. ¿Qué pasa, mocoso?, preguntó con las manos en los bolsillos. Es hora de comer. Tengo una pregunta, Suien-sama, dijo Fu. Intentó no inmutarse ante la mirada fulminante de Suien, quien la observaba como si hubiera encontrado algo en la suela de su zapato. Escúpelo, mocoso, no tengo todo el día. Fu tragó saliva y se obligó a hablar antes de perder el valor. Solo quería saber cuándo regresará mi madre de su misión. Miró a Suien y se sintió consternada al ver su expresión. En lugar de su habitual desinterés y desprecio, tenía un brillo perverso en los ojos, como siempre en sus momentos más crueles.
Su corazón empezó a latir más rápido y se preocupó por su madre por primera vez. ¿Su misión iba a durar mucho tiempo? No lo sé, mocoso, respondió Suyen con una sonrisa depredadora que le dejó los dientes al descubierto. Tienes que preguntárselo a Isen. Quizás él te dé la respuesta. Isen-sama, repitió Fu, sin palabras. Antes de que pudiera preguntar más, Suyen se fue, riendo entre dientes, dejando a Fu sola en el campo de entrenamiento. ¿Qué puede saber Isen-sama sobre mi madre? Quizás su misión esté tardando más de lo esperado. ¿O quizás se lastimó? Olvidando el almuerzo, Fu salió corriendo del área de entrenamiento hacia la oficina de Isen. Recorrió la aldea a toda velocidad. Necesitaba saber toda la verdad cuanto antes. Casi dio un portazo al abrir la puerta de la oficina antes de recordar sus modales. Golpeó la puerta y esperó. Pase, dijo la voz tranquila y seria de Isen. Fu abrió la puerta. Dentro de la oficina, Isen estaba sentado tras su escritorio. Senji, omnipresente, estaba de pie tras él. Un chico mayor, que se parecía vagamente a Isen, estaba sentado al escritorio, escribiendo en un papel. Llevaba un itayate de Takigakure que parecía nuevo. «Fu-sama», exclamó Senji sorprendido. «¿Qué te trae por aquí? ¿Pasa algo? Pareces preocupado». Fu negó con la cabeza. «Estoy bien. Es solo que, tengo una pregunta, Senji-sama». Isen-sama bajó la mirada. «Quería saber cuándo regresará mi madre de su misión». Senji y Isen intercambiaron miradas preocupadas antes de observar a Fu en la puerta. Fu agarró el pomo de la puerta con la mano y le devolvió la mirada impasible. Isen observó al chico, que observaba la escena con curiosidad. «Shibuki, por favor espera afuera». «Necesito hablar con Fu-san», le dijo al chico. El chico, Shibuki, asintió, se levantó y se fue, mirando con curiosidad a Fu. Ella lo vio irse antes de sentarse en la silla que él había dejado. Se agarró el dobladillo de la falda con nerviosismo. «¿Qué quiere decirme?» Isen volvió a centrar su mirada en Fu. «Fu-san, tenemos mucho que contarte. Creo que es hora de que sepas algunas verdades difíciles». Isen suspiró. «Fu-san, no hay forma amable de decirte esto. ¿Está bien mi madre? ¿Su misión está tardando más de lo previsto? ¿Cuándo volverá?» Interrumpió Fu. Isen retrocedió un paso antes de mirarla con ansiedad. Parecía haberse quedado sin palabras y Senji intervino. «Tu madre no va a regresar, Fu-sama», dijo Senji en un tono de voz que le recordó a An. «¿Qué? Tienes que entender, Fu, que tu madre no está en una misión», explicó Isen con voz tranquila y centrada. «Tu madre murió hace casi 4 años, cuando el 7 colas fue sellado dentro de ti». «¡No! No es verdad. Estás mintiendo». Saltó de la silla y golpeó el escritorio de Isen con las manos. Sintió lágrimas rodar por sus mejillas y aflorar a la superficie. Ante su negativa, Senji se apartó de Isen y se arrodilló frente a ella. Él le tomó la mano. Conmocionada, permitió que el anciano la consolara. «No mentimos», Senji la miró a los ojos con tristeza. «Tu madre se sacrificó para convertirte en la Jinchuriki del 7 colas. Fue por el bien de la aldea. Fue lo último que hizo como shinobi de Takigakure». Ante sus palabras, Fu rompió a sollozar. Quería gritar y negarlo todo, pero no entendía por qué Isen y Senji le mentían. Senji se secó algunas lágrimas con los nudillos mientras la dejaba llorar desconsoladamente. Oyó a Isen abrir el cajón superior de su escritorio y pasarle algo a Senji. El anciano procedió a limpiarle la cara con un pañuelo. Fu se lo permitió. «¿Por qué?», preguntó cuando sus sollozos empezaron a disminuir. Levantó la vista y vio a los dos hombres conversando en silencio antes de que ellos la miraran. «Porque ella era la Jinchuriki antes que tú», respondió Isen. Se rascó la barbilla sin apartar la mirada de ella. «¿Qué?». Fu sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas otra vez. Sentía que no podía respirar. «¿Jinchuriki? Mi mamá». «Emi-sama fue la Jinchuriki antes que tú, niña», explicó Senji mientras le secaba las lágrimas. «Pero el sello se fue debilitando poco a poco tras el parto. No podíamos permitir que el demonio se soltara si el sello se rompía por completo. Necesitábamos encontrar un nuevo huésped antes de que eso sucediera, y tú eras la única opción. Después de que diera a luz», repitió Fu mientras se sonaba la nariz. «¿Te refieres a después de que yo naciera?». Isen suspiró antes de continuar su explicación. «El sello que tienes se debilita durante el parto, Fu-san. Como hija de Emi-sama, eras la única con chakra compatible con la bestia. Cuando le quitamos el demonio, murió». Fu se tambaleó ante la nueva información. Recordó la última vez que vio a su madre. Fue poco antes de convertirse en Jinchuriki.
Su madre le había dicho que fuera fuerte y que escuchara a sus instructores. Le secó las lágrimas y le dijo que iba a una misión prolongada. Le dijo que no volvería a Takigakure por un tiempo. Como una idiota, Fu se creyó la historia. Le rogó a su madre que no se fuera y recibió un último beso en la frente como despedida. Los ojos de Fu volvieron a llenarse de lágrimas. Solo quería estar sola. Apartó el brazo de Senji de un manotazo, se levantó y salió corriendo de la oficina sin decir palabra. Al salir, el chico de antes la miró alarmado, pero a ella no le importó. Ya no le importaba nada. Solo quería alejarse de quienes la habían convertido en Jinchuriki. Llegó a casa tras pasar corriendo junto a innumerables aldeanos alarmados. Pasó junto a sus cuidadores y corrió a su habitación. Al abrir la puerta, se tiró en la cama y sollozó. Se quedó en la cama llorando durante horas. Oyó a sus cuidadores llamar a la puerta y exigirle que almorzara. Fu no respondió y solo siguió llorando contra su almohada. Cuando se le acabaron las lágrimas, se tumbó en la cama con la cabeza sobre la almohada. Giró la cabeza y miró la luz del sol que se movía lentamente por la habitación. Quería seguir llorando, pero ya no le quedaban lágrimas. Se examinó las manos e intentó recordar el rostro de su madre. Recordaba que tenía el pelo verde, pero para su horror, no recordaba el color de sus ojos. ¿Eran naranjas como los míos? Exhaló y escuchó a los otros Jinchuriki intentando hablar con ella a través de la conexión de la habitación. Debieron sentir su angustia e intentaron comunicarse con ella. Sin embargo, no entendía sus palabras y no quería intentarlo. Abrumada una vez más, Fu enterró su cara en la almohada y lloró.